Capítulo 8. Otro día soleado perfecto. La sala de espera de los concursantes era un lugar con el que Okita Souji se había familiarizado. Por ahora, ella estaba acostumbrada a la atmósfera aquí. En unos minutos, su partido comenzaría. Pero a diferencia de sus oponentes anteriores, el Challenger de hoy estaba en una liga completamente diferente. Para ser honesto, el Festival de Arte Sword de 7 estrellas no era algo que le importaba particularmente, no con la misma intensidad que Ikki o Estella, de todos modos. Lo que sabía de la historia solo fue tan lejos como el torneo de selección. Estaba casi completamente en la oscuridad sobre los eventos que se desarrollarían durante el Festival de Arte Sword Seven Stars. Sin embargo, recordaba que en las historias posteriores, tanto Ikki como Estella lograron alcanzar el nivel de su hermana Edelweiss e incluso Saikyo Nene. Por otra parte, tal vez no llegaron a ese escenario hasta después del festival. Ella realmente no tenía idea. El anime había terminado demasiado pronto. ¿Por qué no habían lanzado más episodios mientras lo seguía? También recordó que durante la historia de Seven Stars se suponía que el hermano mayor de Ikki aparecía. Se llamaba Kurogane Ouma, ¿verdad? Era una potencia que aplastó a Estella en el original, y tanto Ikki como Toudou Touka habían perdido ante él. Y se suponía que era alguien aún más formidable, alguien conocido como la sombra de Edelweiss. ¿Cuál era su nombre de nuevo? Ah, claro, el sangriento Da Vinci. No pudo evitar imaginar la reacción de Da Vinci si alguna vez descubriera que había un título como ese en existencia. Ahora eso sería algo para ver. Estaba obligado a haber muchos oponentes fuertes en el festival, pero la verdad era que ninguno de ellos despertó particularmente el interés de Okita. En lo que estaba realmente interesada era enfrentar a oponentes como Edelweiss e Ikki, fanáticos que estaban realmente dedicados a su oficio. Kuraudo también había sido un espadachín decente. Claro, su personalidad era cuestionable, pero Okita había cumplido con su parte de personajes mucho peor. De hecho, la mayoría de los espadachines que había conocido en su pasado había sido tan despiadado y brutal como Kurando, si no más. Después de todo, el Shinsengumi, el grupo que una vez dirigió, a menudo era considerado como una banda de rufianes e inadaptados. Así que ahora, tenía más curiosidad por ver cómo Ikki, el protagonista, progresaría, con la esperanza de presenciar cómo perfeccionó su espada y se acercó al nivel de Edelweiss. Solamente, me pregunto si Ikki logrará despertar a Itou Rasetsu en la ronda final como en el original. Okita abrió su manual de estudiante, y un nombre se destacó en letras en negrita en la lista de oponentes de hoy. Toudou Touka. Parece que esta pequeña mariposa ha agotado sus alas demasiado duras, murmuró Okita. Aprendió el pronóstico del tiempo, se suponía que era claro y soleado todo el día. No es exactamente el clima ideal para las tormentas eléctricas. Damas y caballeros, ha llegado el momento en que todos has estado esperando. El rugido de la multitud era atronador, los vítores parecían sacudir el techo de la arena. La audiencia está al borde de sus asientos y apenas puedo contener mi propia emoción. Después de todo, los competidores de hoy son todo menos comunes, apuesto a que todos han tenido problemas para dormir con anticipación. Primero, bienvenidos al escenario, nuestro propio concursante, Ando Okita. Okita subió al escenario en su uniforme escolar, su cabello de color flor de cerezo hasta los hombros rebotaba ligeramente mientras caminaba hacia el anillo. Una estudiante de primer año que ha mantenido un registro invicto, abriéndose camino a través de la competencia. Cada una de sus batallas anteriores ha terminado en un instante, lo que le valió el apodo respetuoso, victorioso, el Flash of Silver Light, Okita Souji. A diferencia de su primer partido, la multitud esta vez estaba llena de fanáticos animándola. Aunque solo era una Blazer de rango D y su habilidad enumerada parecía ser simplemente una mejora física, su impresionante desempeño había silenciado a los escépticos y ganó su admiración. Esta era la norma en este mundo. Vamos a por ello, Souji. En medio de las olas superpuestas de vítores, Okita reconoció algunas voces familiares. Mirando en las gradas, vio a Ikki, Ayase, Estella, Shizuku y Alice. Nadie tenía una voz tan fuerte como la de Estella, eso era seguro. Todos ustedes realmente. Sin sentido, los labios de Okita se curvaron en una sonrisa resignada pero cálida. Cerró los ojos por un momento, luego los reabrió, su mirada afilado mientras giraba su enfoque en la figura frente a ella. Con su cabello marrón castaño atado en dos grandes trenzas, Touka Toudou tenía un aspecto algo simple, incluso anticuado.
particularmente con sus gafas grandes y redondas habituales que emitieron la impresión de una chica tranquila y bookish. Sin embargo, en la típica moda de narración japonesa, personajes como estos a menudo tenían una transformación inesperada. En la batalla, Touka se quitó las gafas, y aunque sus trenzas permanecieron, todo su comportamiento cambió dramáticamente. La mayor parte de lo que Okita sabía sobre la historia de Seven Stars provenía del anime, pero su conocimiento de los eventos posteriores provino en gran medida de fanfiction. Si recordaba correctamente, una popular novela de fanáticos que había leído incluso había elegido a Touka Toudou como protagonista femenina, y frente a ella, nuestro propio presidente del consejo estudiantil, clasificado primero en la academia. Conocido por su velocidad incomparable, sus enemigos huyen, conocidos por su poder abrumador, caen. El semifinalista del Festival de Arte Sword Sword de Seven Stars del año pasado, invicto en lo que va del año, el único Raxir, Touka Toudou. El rayo dorado se encuentra con el flash plateado, ¿quién saldrá en la parte superior? Cuando Touka entró en el ring, todo su cuerpo crepitó con un rayo dorado, dándole el aura de una diosa del trueno. La emoción de la multitud, ya en un punto álgido, se elevó a nuevas alturas. Se dijo que las descargas eléctricas intensas producen óxido nítrico y ozono, que luego se combinan con oxígeno para formar dióxido de nitrógeno, una sustancia con un olor agudo. Mientras Touka, envuelto en Lightning Golden, Okita pensó que le pidió un olor desagradable, ¿era el olor a dióxido de nitrógeno? Aún así, fue genial. Al ver los rayos dorados de Touka crujir y parpadear, Okita no pudo evitar admirar el espectáculo. Esa luz dorada le recordó a una criatura de un juego que había jugado cuando era niña, una criatura llamada Raikou. Raikou podría no haber sido la criatura más fuerte del juego, pero definitivamente fue el más genial. Incluso ahora, ella todavía pensaba que sí. Si el Lightning hubiera sido de color blanco en lugar de golden, su primer pensamiento habría sido Misaka Mikoto, cierta científica ferrocarril. ¿Qué lo piensan? ¿Lo hice destino/diagonal Gran Orden tiene algún servicio con habilidades basadas en un rayo? Si alguna vez tenía sus manos en un origen de ese espíritu, tal vez podría jugar con truenos y un rayo. Tal vez no Tesla, sin embargo. Sin ofender, pero no tiene ni el estilo ni el aspecto. Ahora, ¿cuál era la habilidad de Toudou Touka nuevamente? Rifiando sus recuerdos nebulosos, Okita Souji trató de recordar lo que sabía sobre los poderes de Touka. Primero, existía su habilidad principal, una manipulación de rayos elementales clasificada como un poder de tipo de interferencia natural. La mayoría de sus habilidades giraban en torno a esto. Su técnica más famosa, sin embargo, fue el arte de espada secreta de su familia, un movimiento absoluto e invincible conocido como Rakaki o Thunder Cutter. Hasta ahora, cada vez que Touka desató este movimiento, la victoria había sido suya. Incluso el Ken Sword Ken del año pasado solo la había superado a través de la ventaja de alcance, eligiendo luchar desde la distancia. Luego estaban sus ojos, ¿cómo se llamaba de nuevo? Shinrigan, ¿el ojos truenos? Los humanos se movieron a través de impulsos nerviosos enviados desde el cerebro, y los ojos de Touka pudieron ver estas débiles señales eléctricas, dándole una forma de leer mentes interpretando la intención. En la vida cotidiana, Touka llevaba grandes vasos redondos para suprimir esta capacidad, evitando que interfiera con sus interacciones diarias. Por ahora, esos fueron lo esencial que Okita podía recordar de Touka. Pero si esta era la espadachina más fuerte de la escuela, entonces, sin duda, tenía algunos otros trucos bajo la manga. ¿Es nuestra primera vez que oficialmente me reunirá? No, Okita-san. Sorprendido, Okita levantó la vista. Touka había hablado de repente con ella. ¿No debería ser este su primer encuentro? Toudou-san, ¿sabes quién soy? Te he estado vigilando durante bastante tiempo, Okita-san. Fuera de la batalla, Touka Toudou era cálida y accesible. La fuerza sola no le habría ganado el respeto que ordenó en esta academia. He visto cada uno de tus partidos, Okita-san. La mirada de Touka se dirigió a los asientos de la audiencia, su expresión ilegible. Tan poderoso. Tú y Kuroganan-san. Ambos llegan tan lejos como los verdaderos espadachines. Por eso te respeto tanto. Se volvió hacia atrás, su mirada se encuentra con la de Okita. Las chispas creyeron a su alrededor cuando el rayo que la rodeó se intensificó.
Y por eso no puedo contener mi emoción ante la idea de enfrentarte. En sus manos se unieron arcos de rayos casi sólidos, y con una grieta atronadora, una katana con una empuñadura dorada y una cuchilla marfil, completa con una vaina blanca prístina. Ella emballó a la katana, estableciendo su postura para una huelga de Bat-Toujutsu. Con mi espada, mi sangre, mi corazón, anhelo esta oportunidad de derrotarte. Excitación, Okita murmuró, levantando su mano mientras las partículas de energía azul se unían, solidificándose en su preciada y simple katana, la que tiene la tsuba con forma de crisantemo floreciente. En Brage Kiku Ichimonji Norimune, ella adoptó su postura natural y favorita, el Chudan no Kamae o la guardia media. Entonces permita que la señorita Okita devuelva ese sentimiento en especie, considere un regalo de bienvenida. En un instante, el aire de la calma desapareció, reemplazado por una tensión hirviente y de tormenta, como un cielo cargado de rayos antes de una tempestad o las profundidades de un mar turbulento. La gran intensidad de los espíritus listos para la batalla de los dos guerreros agarró a la multitud, instándolos a contener la respiración. En el primer anuncio sintetizado, el partido comenzó oficialmente. En ese mismo latido, ambas figuras desaparecieron de la vista. Antes de que la audiencia pudiera registrar el choque, las hojas congeladas y los rayos ardientes chocaron en el centro del escenario en una explosión de la fuerza. Un destello de dorado se estrelló, tallando pozos en el lado izquierdo de la arena. Los arcos de marfil de la cuchilla de Okita barrieron en respuesta, cortando fisuras profundas y entrecruzadas en el lado derecho del escenario. Cada columpio, cada sorteo, swing y vaina, columpio y vaina, el asalto furioso se desarrolló para que todos lo vieran. Una verdadera danza de cuchillas, una obertura de espada. Si los ataques de Touka fueran una tempestad, cada golpe golpeado con una fuerza violenta y abrumadora, el peso del poder del cielo en sí, entonces Okita era la montaña que perforaba las nubes, el mar tranquilo e inquebrantable. Los ataques de Touka no fueron solo columpios de espada, estaban acompañados de retorcerse a las serpientes eléctricas enrollando alrededor de su cuchilla, cada una saltando desde todas las direcciones hacia Okita con cada corte. Pero la cuchilla silenciosa de Okita elaboró una cortina de luz nevada a su alrededor, una tan impenetrable que ninguna tormenta podría violarla, por feroz. Desde las gradas, la voz perpleja de Estella se abrió paso. ¿Por qué no la usa el presidente del consejo estudiantil? Rakaki. Estella era del tipo que hacía preguntas tan pronto como aparecieron en su cabeza. Probablemente esté preocupada de que Okita lo esquivara, respondió Ikki, sentado a su lado con los brazos cruzados y su mirada fijada en la pelea de abajo. Toudoush Rakaki se dice que es invicto a su alcance, pero tiene dos debilidades. Primero, requiere tiempo de carga. En segundo lugar, durante el cargo, ella no puede atacar o moverse libremente. Es probable que Touka sea consciente de la ventaja de Okita en la velocidad, debe haber visto los partidos anteriores de Okita, lo que significa que ella no intentará Rakaki hasta que haya logrado restringir la velocidad de Okita, ¿verdad, hermano mayor? Shizuku intervino, agregando su propia idea. En el lado opuesto de la arena, otra conversación se desarrolló entre los espectadores. Increíble. Ese Okita Souji de primer año se va directamente con el presidente. Sí, de hecho, vicepresidente, un niño joven y de cabello plateado, apenas del tamaño de un estudiante de secundaria, habló primero, su uniforme de la academia de gran tamaño. Después de medio paso detrás de él había una mujer vestida con un elegante vestido blanco, con rizos dorados y una parasol, una extraña elección en interiores, que la hizo parecer una digna noble de noble. Los primeros años de este año son realmente impresionantes, continuó el niño de cabello plateado. Además de ella, tenemos Kurogane Ikki, Estella, Shizuku, todos los talentos notables. Sí, estuvo de acuerdo con la mujer detrás de él, un toque de cariño en su tono. Ha pasado un tiempo desde que vimos al presidente disfrutando tanto. Touka, al parecer, se estaba divirtiendo. Ella nunca había experimentado algo así. No importa cuán feroz sea su asalto, Okita repelió cada ataque con perfecta precisión. Ni Lightning ni Blade podían penetrar la pared de la luz de Okita construida. ¡Qué brillante! Touka se maravilló. Pensar que alguien podría lograr este nivel de dominio con la espada pura solo. Sus ojos brillaban, llenos de oro eléctrico. Una racha de oro de repente teñió la cortina plateada, apagando una alarma en la mente de Okita Souji. La cortina se destrozó, y el rayo dorado ardiente se disparó como una lanza divina, pasando por la cintura de Okita con una fuerza imparable. Pero no tuvo tiempo para respirar alivio. La imponente figura,
como un dios del trueno, ya se estaba acercando. El aroma acre llenando su nariz, el constante retumbante en sus oídos, las rayos frenéticas se retorcían ante sus ojos, nada de eso importaba. La sensación de ardor en su cintura donde la rozó, la emoción de la batalla atravesó sus venas, la admiración que sintió por el enemigo antes que ella. Nada de eso era importante. Su ojo de la mente pateó en todo el equipo, mientras su oponente activaba el suyo ojo de la percepción para enfrentarla. Lightning se reunió a lo largo del armamento Spirit de Touka-Toudou, Raijin, y en el siguiente instante, la energía de la espada fusionada con Golden Lightning dividió la arena. Con un solo paso, Okita evadió la huelga. Una mirada por el rabillo del ojo reveló 3 serpientes crepitantes en su sendero. Justo cuando golpeó el rayo, Okita se agachó, su cuerpo se aplanó contra el suelo como una araña, mientras que la serpiente del rayo pasó la cabeza. Luego vino un destello brillante. El rayo cegador convergió sobre ella, y Touka-Toudou levantó su espada, derribándola con la fuerza para cortar una montaña. Okita, como si tuviera ojos en la parte posterior de su cabeza, apuñalada hacia atrás con precisión. Su espada golpeó el costado de Raijin, desestabilizando el rayo concentrado a lo largo de la cuchilla y sesgando su camino. La sorpresa apareció en la cara de Touka-Toudou. Rápidamente levantó el brazo, pero casi simultáneamente, una poderosa patada aterrizó contra su brazo apresurado, enviándola volando. Usando el impulso de la patada, Okita giró en el aire, aterrizando con gracia en el suelo. Touka-Toudou, mientras tanto, fue enviado a deslizamiento de una distancia bastante a través de la arena, sus pies tallando pistas largas. La batalla entre ellos se detuvo brevemente. Esto es increíble. No puedo ver mucho, pero la intensidad está más allá de las palabras. El locutor parecía a punto de perder la cabeza. Naturalmente, cualquiera que presente una pelea tan espectacular se llenara de una emoción ardiente. Asombroso. Estella se cubrió la boca, aturdida por la ferocidad de la pelea. Kurowa Nikki permaneció en silencio, pero su ceja fruncida y los puños bien apretados que descansaban sobre sus rodillas hablaban mucho. Comenzó a imaginarse, si él fuera el que estaba parado en la arena, enfrentando a cualquiera de ellos como oponente, gane o pierda a un lado, seguramente lo encontraría estimulante, ¿no? Después de todo, pudo verlo, los dos guerreros en el ring estaban usando el mismo tipo de sonrisa. Respiraron hondo, el aire acre de polvo, acre llenando sus pulmones, pero a ninguno de ellos le importaba. Sus armas más confiables estaban en sus manos. Su oponente estaba justo delante de ellos. No hay necesidad de palabras, el resultado, su orgullo, todo se decidiría en el próximo intercambio. Ambos prepararon sus posturas de lucha preferidas. Y luego, Touka-Toudou se mudó. De repente ejecutó una sutil maniobra de juego de pies, acercándose a Okita en un instante. Su cuchilla se deslizó desde su vaina, dirigida directamente al cuello de Okita. Sonido metálico. El acero se enfrentó, un rayo tan cerca que iluminó la cara de Okita, así como la asombrada expresión de Touka-Toudou. Mi paso de colgación fue contrarrestado. ¿Estás sorprendido? ¿No eres tú, Junior? Saikyo Nene, que debería haber estado en la cabina de transmisión, estaba de alguna manera en la primera fila de la audiencia, doblando a su fan con una sonrisa de conocimiento. Pero, los trucos del viejo no funcionarán en este oponente. Aunque Okita había bloqueado el ataque de Touka-Toudou, incluso se sorprendió. Yo. Soné. Ella había dibujado su espada justo a tiempo gracias a Ojo de la Mente, pero por un momento, la forma de Touka-Toudou había desaparecido de su vista. No. Eso no estaba bien. Yo, la pasé por alto a propósito. No hay tiempo para detenerse en él, ya que el rayo surgió del arma de Touka-Toudou. La serpiente del rayo retorcida trató de deslizarse a lo largo del punto de contacto hasta el cuerpo de Okita, pero ella rápidamente reaccionó, retirando 10 metros y dejando solo una imagen posterior. Okita agarró su espada con su mano derecha y le tocó la mejilla con la izquierda. El lugar donde había golpeado el rayo era hormiguear, pero no estaba herido. Oh, claro, olvidé que tengo resistencia mágica de luchar contra los espadachines durante tanto tiempo. Con resistencia mágica C, aunque no es tan excepcional como el nivel X de Beavanset, era ligas por encima del nivel E que los caballeros de la clase Saber se otorgaron como una ventaja. Si ella acaba de cargar con resistencia mágica y la terminó con un solo golpe, bueno, pensando en un segundo pensamiento, mejor no. Okita podía decir que su oponente estaba esperando una apertura para usar Rakaki.
Resistencia mágica podría defenderse de los rayos, pero no podría contrarrestar el corte de Rakaki, que podría cortarse a sí mismo. La defensa no era la especialidad de Okita, después de todo. Incluso con la tecnología de servicio cósmico que le otorgó un jetpack, su resistencia permaneció en el rango E. Dudiendo el empuje de la lanza de rayos, la cuchilla de Okita parpadeó plateada, cortando el ataque dorado y lo rompió en serpientes de rayos dispersos. Sí, mi resistencia es solo E, si lo arrastra, he terminado. El trueno retumbó como una ira de Dios, y Touka Toudou, usando su impulso hacia abajo, golpeó con una feroz barra. Okita desvió el golpe con su técnica de redirección, luego agarró su espada con ambas manos y regresó con un golpe diagonal. Touka lo bloqueó con su espada, pero, ¿estaba realmente bien? Mientras intercambiaron golpes, observando la alegría en la expresión de Touka Toudou, Okita se encontró reflexionando. No había un espejo, pero seguramente ella estaba sonriendo igual de brillante. Entonces, ¿estaba esto realmente bien? ¿No permitir que Touka Toudou use su orgullosa Rakaki, o esquivar su espada? Era cierto, el rey de la espada de 7 estrellas de último año había ganado de esta manera, pero, ¿estaba realmente bien? Sus dedos frotaron la empuñadura áspera distraídamente, cada uno marca un testimonio de las innumerables batallas y derramamiento de sangre que había enfrentado. Ella quería ganar, para derrotar a la honorable espadachadora antes que ella, para superar su orgullo en ese arte secreto. Después de desviar el ataque de Touka Toudou una vez más, Okita Souji de repente se retiró muy atrás. Touka se congeló. El locutor se congeló. La audiencia se congeló. Okita bajó su centro de gravedad, doblando las rodillas ligeramente. Ella agarró su espada con ambas manos, nivelándola con su hombro para que la punta apuntara directamente a Touka, asumiendo un Seigan postura. Touka había visto esta postura antes, pero esta vez sintió algo diferente. En el momento en que sus miradas se conocieron, ella entendió todo. ¿Cuál fue este sentimiento? Su corazón latía con fuerza, la sangre corría, su cuchilla pulió de emoción y sus manos temblaron. Ella no solo quiere superarme sino también mi Rakaki, por supuesto. ¿No es eso solo natural? Sus ojos se encontraron en el aire, intercambiando una conversación silenciosa. ¿No te lo dije? Responderé a tus intenciones, como mi regalo para ti. ¿Fue esta arrogancia? ¿Fue una falta de respeto? ¿Debería sentir ira? ¿O euforia? Ella no lo sabía, pero, entonces déjame mostrarte. Un rayo radiante sin precedentes comenzó a rodear a Touka, su feroz sonrisa se retorció como la de un demonio. Mi todo fuera Rakaki. En este momento, Touka no estaba luchando para demostrar que era la más fuerte, ni defender su posición como presidente del consejo estudiantil. Ella quería darle todo, mostrar toda la espada parada frente a ella. Envalló a Raijin, tomando un ñaido postura. En el momento siguiente, una columna de rayos la envolvió, y una aura abrumadora estalló de su cuerpo. Incluso frente a esta fuerza natural similar a un desastre, Okita permaneció inmutada, agarrando su espada con firmeza. Su cabello rosa de cerezo se azotó en los vientos feroces, revelando su cara tranquila y hermosa. Primer paso, más rápido que el sonido. En ese ardiente mundo de oro, Okita Souji parecía un Olympus ascendente mortal. Incluso frente a la ira de un dios, ella dio su primer paso adelante, y con eso, todo sonido desapareció a su alrededor. Segundo paso, sufrimiento infinito. El creciente rayo la lavó como olas, viciosas serpientes de rayos mordiendo su carne. Aunque el dolor roe su resolución, ella dio el segundo paso. Sintió como si estuviera atravesando el tiempo y el espacio, entrando en un reino entre el gris y el blanco. Tercer paso, la espada absoluta. Con su tercer paso, fue envuelta por un rayo frenético. Al mismo tiempo, el rayo creciente de Touka fue atraído hacia la vaina. Sus ojos se encontraron en el silencio, cada uno estudiando la cara del otro como para grabarlo en su alma. Como Touka había prometido, esta era su verdadera y todo Rakaki. En el pasado, para garantizar la precisión, Touka siempre se reservaría un enfoque para apuntar. Pero esta vez, en respuesta a la mirada de Okita y su alma, Touka había decidido verter todo en esta huelga. Este fue el verdadero, completo Rakaki, brillando en este mundo por primera vez. Rarezas. Makio, Sandansuki. El mundo desapareció. El espacio se extendió al infinito y el tiempo extendido a la eternidad. Dos líneas, una oro, una plata, femenadas al final del tiempo y el espacio. La arena estaba en silencio. Todos contuvieron la respiración, como si incluso el sonido más pequeño fuera un pecado imperdonable. Todos observaron atentamente,
muchos se pusieron de pie inconscientemente, no dispuestos a perder un solo detalle. En la etapa destrozada, dos figuras delgadas se retrasaron. Parecían tan delicados, como si una ráfaga de viento pudiera volarlos. En este silencio, el tiempo pareció congelarse. Después de una larga pausa, uno de ellos se movió. El cuerpo de Touka tembló cuando su armamento espiritual, Raijin, se escapó de sus manos. Rompió en dos cuando golpeó el suelo, y Touka se derrumbó, revolviendo una nube de polvo. Casi cuando Touka cayó, Okita Souji también se movió. Aunque vaciló con inestable, se obligó a sí misma y apretó su puño, levantándolo en el cielo silencioso. Luego, la arena estalló en vítores tan atronadores que parecía que sacudirían el estadio hasta su núcleo. El partido ha terminado. Aunque la voz del locutor no pudo ahogar los rugidos de la audiencia, estaba lleno de una intensa emoción. Increíble. En ese momento, el nombre y la imagen de Okita Souji aparecieron en la pantalla grande de arriba. El flash. Okita Souji, Boa. Antes del partido, todos habían favorecido a Touka Toudou sobre Okita Souji, pero en este partido, los dos habían asombrado a todos con su feroz pelea, terminando con una sola impresionante huelga. Incluso si fuera solo ese momento final, Okita había destrozado la leyenda inmejorable de Rakaki de frente. Todas las dudas y preguntas sobre ella fueron borradas. Ayase Ayatsuji y Estella se abrazaron con emoción, y Kurogana Nikki y los demás estaban igualmente emocionados por la victoria de Okita. Esto, no esperaba que ganara así. Saikyo Nene miró a través de la arena en la silueta de pie serenamente, como el centro del mundo. Aunque ella sonrió, sus dedos pálidos traicionaron su tensión interna. Ah, el pensamiento de los espadachines está más allá de mí, después de todo. ¿Gané? Las orejas de Okita todavía resonaban con el furioso trueno, su cuerpo se sentía distante y su visión se borraron. Su cuerpo tenía numerosas quemaduras negras, sus músculos paralizados. Especialmente justo por encima de su abdomen, donde una herida de barra carbonizada provocó periódicamente de electricidad. Tocándolo con la mano, podía sentir la sacudida sobre sus dedos. Incluso como sirviente, Okita Souji no era del tipo resistente como Siegfried. Recordando el destello del horizonte dorado que había pasado ante sus ojos, la mirada ámbar de Okita se suavizó de emoción. ¡Ah! ¡Qué hermoso golpe que fue! Entonces, ella tosió sangre, colapsando débilmente, tal como Touka antes. Issio, acostado en un águila extendida en el escenario destrozado, Okita Souji dijo una última cosa antes de que se deslizara por la inconsciencia. Incluso si vuelvo a escupir sangre, esta vez, fue realmente la gran victoria de la señorita Okita. La enfermería en la Academia Agun ciertamente sabe cómo cuidar a sus pacientes. Mirando por la ventana, puedes ver hileras de árboles de cerezo. Si abres la ventana, el aroma de las flores de cerezo llena el aire. Dos pequeños pájaros, atraídos por la vista y el olor, se posan en una rama, como si fueran compañeros cercanos. Hasta que, un grito repentino asusta a los pájaros, enviándoles caer desde su rama. De vuelta en la familiar cama del hospital que ole débilmente antisépticos, Okita Souji parece algo más que un paciente en espíritu o energía. No es que su opinión importara, la decisión estaba con los médicos y las enfermeras, tal como lo hace para los reclusos de un hospital mental. Es la institución, no el paciente, lo que decide si alguien está mal. Afortunadamente, no la habían despojado de la elegibilidad de su torneo, por lo que su estadía en la enfermería solo duraría hasta el próximo partido. En cuanto a la hermana Ai, las cosas eran un poco complicadas, no podía ir a casa todas las noches solo para regresar a la enfermería al día siguiente. Pero afortunadamente, la hermana Ai no era irrazonable, y mientras Okita se recuperaba aquí, podía descansar sin necesidad de ir y venir. Sorprendentemente, ser hospitalizado no parecía tan mal. Trajo recuerdos de la escuela primaria, deseando fiebre solo para omitir las clases. Ahora, para volver al tema. Hoy, mientras Okita estaba tratando de decidir entre una manzana y un plátano, Estella y los demás pasaron a visitar. Llegaron casi todos los días, aunque estaban en el torneo, la mayoría de ellos se clasificaron como caballeros de nivel A o B, lo que dificulta encontrar oponentes dignos. La mayoría de los partidos fueron victorias fáciles, excepto por Ayase Ayatsuji. Como el único tercer año entre ellos, había tenido la desgracia de encontrarse con Ikki Kuroganan, el protagonista, en su partido. Originalmente, la razón de Ayase para ingresar al Festival de Arte de la Espada Seven Stars fue vengarse de Kuraudo Kuraiki en un duelo.
Pero ahora, no solo Okita la había ayudado a reclamar su dojo, sino que su padre también se había despertado recientemente, por lo que su deseo de competir en el festival era mucho menos intenso. Sin embargo, ella había luchado con todas sus fuerzas, pero finalmente perdió ante Ikki Kuroganane. Por lo tanto, Ayase se convirtió en el primero entre ellos en salir del Festival de Arte de la Espada Seven Stars. El grupo estaba de visita nuevamente hoy, aunque faltaba una persona clave. Ikki Kuroganan no había venido. Okita no había pensado mucho en eso, después de todo, podría estar ocupado. Pero ella preguntó por eso por curiosidad. Esa simple pregunta arrojó una sombra sobre las caras de todos, y Okita inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Ikki Kuroganan fue llevado? La primera reacción de Okita a esta noticia fue la incredulidad. ¿No lo sabías? Ha estado en todas las noticias recientemente, incluso lo vi en un periódico abajo en el lobby del hospital. Bueno, eso supone que he tenido la oportunidad de bajar las escaleras. Con eso, Arisuin Naji fue a buscar un periódico del vestíbulo y se lo entregó a Okita. Tomando el papel de Arisuin, la ceja de Okita frunció el ceño. ¿Qué ocurre? No, es solo, leer un periódico sin un buen té de leche tibia se siente como si algo falta. ¿Por qué eres tan quisquilloso? Okita redujo el papel, aunque casi no había necesidad de hacerlo, ya que la portada era exactamente lo que estaba buscando. La princesa carmesí sabe fruta prohibida. ¡Wow! Escandaloso. Eso es calumnia. Estella saltó de su asiento, todo su cuerpo encendiendo, de una manera muy real y literal. Idiot, Estella. Este es un hospital. ¿Planeas pagar el equipo si se quema? El periódico en manos de Okita mostró un titular masivo: La princesa carmesí sabe fruta prohibida, y justo debajo había una foto de Ikki Kurogane besando a Estella. Estaba claro que quien produjo este documento era un profesional, bien versado en cómo llamar la atención del público. Después de leerlo, Okita le disparó a Estella una mirada extraña, haciendo style brezo. Oye, ¿qué pasa con ese aspecto, Okita? En realidad no crees en estas tonterías, ¿verdad? No, solo creo. Okita miró hacia el papel, luego de regreso a Estella. Es un poco plausible. ¿Cómo si? Okita, por favor deja de provocar a Estella. No quiero terminar en la portada sobre algo vergonzoso como fuego del hospital, especialmente no junto a ella. ¿Qué puedo decir? Estar aquí solo es aburrido. Si no me metiera un poco, probablemente estallaría de la monotonía. Okita se encogió de hombros. Además, ver a Estella encendido con un aspecto de «esto es mi culpa» no fue tan divertido como verla así. Estella parpadeó, repentinamente arrojado. E incluso Shizuku asintió de acuerdo. Es cierto, Estella es simplemente una tonta, y los tontos deberían apegarse a sonreír tímidamente. Todo el aspecto, culpable, no se adapta en absoluto a ella. Espera, ¿tú también, Shizuku? Cuando mi hermano fue tomado, él no se resistió. Shizuku ignoró las quejas de Estella y parecía Okita directamente a los ojos. Dijo que quería algún día declarar abiertamente al mundo que él y Estella eran socios. Entonces, Estella, si alguna vez consideras pensamientos como «sería mejor si rompiera con Ikki». Shizuku se volvió hacia Estella, sus habituales ojos sin emociones ahora rebosantes de una poderosa resolución. «Te odiaré. Pensaré que no eres digno de la devoción de mi hermano». Shizuku. La vergüenza oscureció la cara de Estella mientras bajaba la mirada frente a Shizuku. La atmósfera se puso pesada, por lo que cayó a Arisuin para aliviar el estado de ánimo. Bueno, ¿quién hubiera pensado que Ikki diría algo tan apuesto? Legalzándose contra la cabecera, encaramada en su almohada, Okita acarició su barbilla pensativamente, una sonrisa jugando en sus labios. ¡Qué hombre responsable y honorable! Cualquier chica que escuche que seguramente sentiría su corazón omitir un ritmo. Las palabras apenas habían dejado su boca antes de que Ayase Ayatsuji se pusiera de pie. Yo creo que Okita es mucho más genial. Estella se puso de pie, mirando a Ayase. Ikki es mucho más genial, obviamente. No. Okita es la más genial de mi corazón. Ikki es el más genial del mundo. Okita parpadeó, con los ojos muy abiertos de confusión, luego se volvió hacia Shizuku y Arisuin. ¿Lo que está sucediendo? Arisuin la rechazó. Oh, es un tema que solo nosotros las niñas podemos entender. No te preocupes por eso, Okita. Si ella recordaba correctamente, ¿no era él el chico, y ella la niña? Esta escena se sintió extrañamente familiar, ¿no?
Ikki Kurogane fue capturado, también sucedió en la historia original. Después de que Estella y los demás se fueron, Okita Souji yacía perezosamente en la cama de su hospital, su cabeza se volvió para mirar por la ventana, reproduciendo la historia en su mente. No fue sorprendente que la relación de Ikki y Estella despertara tal tormenta. Estella fue, después de todo, la princesa de Vermillón y el Blazer más poderoso del mundo. Cada uno de sus movimientos estaba bajo un foco global, y ahora, esta estrella en ascenso estaba enamorada, y con un rango F en eso. Una reacción no fue exactamente inesperada. Sin duda, había muchas personas que no podían aceptarlo. Para ellos, Ikki estar con Estella era como una princesa de cuento de hadas que eligió un mendigo cojeante, un emparejamiento imposible, especialmente con los documentos pintando a Ikki como delincuente número 1 de la Academia Agun, un niño problemático con una larga lista de presuntas fechorías, una espina en el lado de la alianza. Después de leerlo, Okita solo pensó. Obviamente está dirigido. Okita no recordaba todos los detalles de la historia original y no estaba segura de si esta escandalosa revelación de la relación de Estella e Ikki había sucedido en el material fuente, pero ella recordaba una cosa. La familia Kurogane tenía una venganza seria contra Ikki. Ella recordó que en el original, la familia de Ikki lo encarceló y lo sometió a un tormento físico y psicológico, pero aún así se aseguraron de que participara en sus partidos. Y justo cuando estaba al borde del colapso mental y físico, arreglaron para que se enfrentara al oponente más fuerte para su partido final, Raxir, Touka Toudo. Probablemente creyeron que un Ikki casi roto no tendría ninguna oportunidad contra Touka, incluso transmitiendo la pelea en vivo. Entonces, ¿qué debo hacer? Okita miró a las flores de cerezo girando fuera de la ventana, rascándose la cabeza con leve frustración. Política, no puede simplemente abrirse camino a través de eso. Las llamas rugieron en el escenario. El ardiente fuego de Estella se tragó a su oponente, sin dejar dudas sobre el vencedor. El partido ha terminado. Otra victoria abrumadora para Stella Vermilion. Todos, excepto Ikki, estaban en las gradas, animando salvajemente a Estella. Pero a través de los aplausos, Okita podría elegir algunos comentarios inquietantes de la multitud. Vi las noticias. ¿Es cierto? Relación secreta y todo eso. ¿No viven en el mismo dormitorio? Entonces, ¿qué hacen exactamente todas las noches? Apuesto a que ya han hecho todo. La gente se destaca para proyectar sus propias inseguridades. Si están podridos, suponen que nadie más puede ser mejor. Si se imaginan en una situación, asumen que todos los demás tomarían las mismas decisiones que lo harían. Okita nunca creyó cada palabra de las noticias, ella sabía que los medios de comunicación muestran solo lo que alguien quiere que veas, no la verdad. Pero no todos pensaron como ella. La mayoría se preocupaba más por una historia jugosa que la llamada verdad, aunque solo sea para sentirse superior a otra persona. Y personas así fueron fáciles de manipular. Después de todo, la ignorancia y la conformidad son rasgos profundamente humanos. Sin ellos, los poderosos no controlarían el flujo de la opinión pública tan fácilmente. Entonces sí, los que juegan políticas tienen los corazones más oscuros. El objetivo de la familia Kurogane era simple, strip Ikki de su estatus como Blazer. Pero incluso los Kuroganes no pudieron pasar por alto la sede de la alianza para revocar su estatus de Blazer. Solo la oficina principal podría tomar esa decisión ya que todos los Blazers, ya sean estudiantes o profesionales, estaban registrados en la Alianza Central. Las ramas regionales podían investigar, presentar informes y hacer recomendaciones, pero no tenían autoridad para revocar el estatus de nadie o exiliarlos, ni siquiera un estudiante, porque exiliar por la fuerza a un Blazer podría llevarlos a recurrir al crimen. Kurono Shinguji había pasado años desafiando a los Duis, intimidando a los oponentes a luchar, e incluso dejó a Ayatsuji Kaito en coma, pero recibió solo una advertencia seria. En este mundo de poder sobrenatural, los Blazers son una clase privilegiada. Entonces, encarcelar a Ikki era lo máximo que la familia Kurogane podía hacer, a menos que el propio Ikki confesara voluntariamente. Sede de la rama regional de la Alianza. El edificio estaba parado como una imponente fortaleza sobre las bulliciosas calles de Tokio, que se extendía más de 100 metros en el cielo. Un guardia en uniforme contuvo un control remoto y presionó un botón, y las restricciones de alta tecnología alrededor de las muñecas de Ikki hicieron clic. Mañana, el interrogatorio comienza a las 6. Duerme un poco. Su tono era cursi, con un toque de desdén e impaciencia. El guardia cerró la puerta, sellándola sin problemas con las paredes.
Ikki no respondió, solo se dejó caer, inclinando su espalda contra la pared. Estás en un lugar difícil, Ikki. Una voz que Ikki nunca había esperado escuchar aquí lo hacía mirar con incredulidad. Okita, en la tenue luz, su cabello rosa de cerezo hasta los hombros parecía apagado. Llevaba un aori negro que no estaba familiarizado con Ikki, una katana atada a su cintura, y una bufanda blanca cubría su rostro, sus extremos colgaban naturalmente. Hola, Ikki. Mucho tiempo sin ver. Okita bajó la bufanda, su sonrisa familiar apareciendo debajo de ella. Te ves más delgado. ¿Es la comida aquí tan mala? Ikki no pudo evitar preguntarse si esto era una alucinación provocada por el agotamiento. ¿Cómo estuvo Okita Souji aquí? No te está yendo muy bien, ¿verdad? Ni siquiera te di cuenta de que había llegado. Aquí. Ten una manzana, es bueno para su salud. ¿No hay un dicho? Una manzana al día mantiene al médico alejado. No fue una alucinación. En el momento en que sostuvo la manzana, Ikki supo que esto era real. Okita estaba realmente aquí. ¿Pero por qué hiciste tú? Come la manzana primero. Okita señaló la manzana plateada en su mano. Has tenido uno antes, ¿verdad? ¿Sabes lo que hace? No te curará, pero te dará un impulso rápido. Además, no sabe tan amargo como la medicina. Hasta que la puerta se abra de nuevo, no voy a ir a ningún lado, así que tenemos mucho tiempo para hablar. Come la manzana, luego chatearemos. Justo como había mencionado Okita Souji, esta no era la primera vez que Ikki Kuroganane comía una de estas manzanas plateadas. Durante su agotador entrenamiento, los había tenido a diario, pero aún así, estaba asombrado por los efectos de la manzana. Su energía surgió, casi como una inyección de pura vitalidad. En mi camino aquí, revisé la comida que te han estado dando. Al ver que el color de Ikki mejora notablemente, Okita de repente habló. Lo han atado con algo para debilitar su cuerpo y reducir su inmunidad. Incluso un Blazer se vería afectado, aunque el proceso es lento. Han arreglado para que el profesor Orehiri traiga a sus oponentes aquí para que pueda seguir compitiendo, ¿no? Así es. Entonces, su objetivo es hacerte perder y perder tu oportunidad de competir en el Festival de Arte de la Espada Seven Stars. No sé. Ikki bajó la cabeza, una sombra que pasaba sobre su expresión. Después de una larga pausa, volvió a mirar a Okita. Okita, ¿cómo llegaste aquí? ¿En serio? Eso es lo que quieres saber. Suspiró. Pero supongo que debería haber sabido. Bueno, es solo, quiero decir, esta es la rama de la Alianza, 4 pisos bajo tierra. Oh, no te sorprendas tanto. Me he metido en lugares mucho más seguros que esto. Vamos, la siguiente pregunta. ¿En algún lugar más seguro que la rama de la Alianza? ¿Podría ser la sede de la Alianza? En realidad, escabullirse aquí no había sido difícil para Okita. Con su rango de ocultación de presencia emparejado con su capacidad de servicio de forma espiritual, había navegado toda la rama como si fuera su propia casa. Okita. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de persona, un capitán del Hyperion? ¿El maestro final de la humanidad? ¿Guardián de Canterbury? ¿Viajero de Teyvat? ¿Por qué? Solo un estudiante de primer año en la Academia Agun, por supuesto, dijo Okita con una sonrisa. Pero en el pasado, la gente solía llamarme Genius Swordswoman, Mibu Wolf, The Slayer, e incluso, Princesa del Cuerpo de Slayer. La mayoría de esos títulos sonaban peligrosos, pero Okita habló de ellos tan casualmente que parecían casi inofensivos para Ikki. Después de pasar tiempo con Okita, había llegado a conocerla bien. Incluso escuchar sobre su pasado no cambió cómo se sentía. Entonces, ¿y si conozco tu pasado? Ya sé quién eres ahora, y estoy deseando que llegue el futuro contigo. En realidad, ahora se sintió más cerca de ella. Okita estaba dispuesta a compartir su pasado con él. Entonces, ¿fuiste algún tipo de terrorista antes, Okita? ¿Eso probablemente sea exacto? Okita se rascó la cabeza, luciendo un poco preocupado. Nunca entendí la política, pero todos me dijeron que era traer felicidad a más personas, así que simplemente seguí. Eso es demasiado informal. ¿Estás seguro de que no solo estaban siendo engañado? No, todos eran raros, pero bastante decentes para estar cerca. Además, si resulta que me engañaron, simplemente los cortaré sobre el cofre. ¿No les importaría? ¿No les importaría ser cortado? Definitivamente un grupo extraño. La forma en que Okita lo describió todo era absurdo. Sin embargo,
Ikki se encontró creyendo, porque su rostro no parecía estar mintiendo. ¿Realmente has estado viviendo en un vertedero como este? Okita puso sus manos en sus caderas, escaneando la habitación. Era excesivamente limpio, nada que ver, sin cama, sin silla, ni siquiera una mota de polvo o una sola grieta. Era tan estéril que apenas se sentía como un lugar para que una persona se quedara. Estar aquí demasiado tiempo le daría a alguien claustrofobia. Ikki estaba completamente solo, sin un alma con el que hablar. No es de extrañar que se viera tan enfermizo cuando ella llegó, considerando que incluso su comida estaba drogada. Ni siquiera alguien tan resistente como Ikki podría resistir eso para siempre. Ven a pensar en ello, Ikki, creo que simplemente cortaré a todos afuera para sacarte de aquí. Por favor, no hagas nada peligroso como ese. Después de conversar un rato, Okita de repente sacó algo. ¿Qué es esto? Le entregó a Ikki un pañuelo. Cuando lo abrió, descubrió que sostenía un mechón de cabello, rojo brillante, como una llama ardiente. Estrella. El corazón de Ikki se calentó mientras sostenía la cerradura del cabello, recordando a la feroz chica de la que se había enamorado tan desesperadamente enamorado. Dicen que el cabello es la segunda vida de una niña. Entonces, Ikki, la voz de Okita lo sacó de sus pensamientos, y él la miró. Estella te ha confiado su vida. No la defraudes. Ikki y Estella ya habían hecho una promesa, declarar su amor a todo el mundo, para pararse en el Festival de Arte de la Espada Seven Stars. Entonces, hasta que llegó ese día, nunca me rendiré. La cara de Ikki llena de felicidad. Si la felicidad tuviera un color, la felicidad en los ojos de Ikki seguramente sería un rojo vibrante y cálido, como una llama. Okita observó cómo Ikki envolvía cuidadosamente el cabello rojo en el pañuelo, colocándolo tiernamente en su bolsillo como un tesoro que protegería con su vida. Gracias, Estella, no me rendiré más. Y, gracias también, Okita. Parece que finalmente has venido a tus sentidos. Ese había sido el plan de Okita todo el tiempo. Usa la manzana plateada para restaurar su cuerpo y el don de Estella para curar su espíritu. Al ver que la determinación de Ikki regresa, Okita sonrió. Me alegro de que no fuera todo en vano. Me tomó lo suficiente como para encontrarte. Para Okita, escabullirse en la rama no fue la parte más difícil. La parte más difícil fue localizar Ikki. El edificio era masivo, elevándose más de 100 metros, con varios niveles subterráneos. Y no era solo un edificio, sino 3, conectados juntos. Okita no liberó a Ikki. En cambio, ella se fue sola, pero en lugar de salir, ella se dirigió a los pisos superiores. Había una persona más que quería ver. De Shizuku, se enteró de que si bien la familia Kurogane estaba realmente detrás de esto, la mente maestra real difundiendo rumores y encarcelar a Ikki era el hombre derecho de Kurogane, Akasa Mamoru. En poco tiempo, Okita encontró a Akasa. Corto, gordo y piggish, sus ojos entrecerrados y su cara flácida le recordaron a un zorro. Todo sobre él fue repugnante. Akasa era un blazer, pero Okita tenía confianza en ella ocultación de presencia. Entonces ella se acercó sin preocuparse. No tengas la idea equivocada, no planeó atraer su espada sobre él, aunque estaba muy tentada a hacerlo. Pero ella sabía que eso no sería suficiente. Si es posible, realmente me encantaría manejar las cosas a la manera de Okita Souji. La mayoría de los baffles de picos, es decir, en un trucos de disputa de Da Vinci. Con su rango de Magic como asesino, Okita podría realizar algunos hechizos menores sin problemas. Si bien este mundo tenía usuarios de magia, se centró en las habilidades innatas, y no habían desarrollado una forma de canalizar la magia en hechizos específicos. Entonces, carecían de defensas reales contra la magia, lo que hizo las cosas más fáciles para Okita. Habían pasado varios días desde que Okita Souji habló por última vez con Ikki Kuroganane. Las comidas con drogas no se habían detenido, pero Ikki continuó comiéndolas, fingiendo ignorancia. Tenía pocas opciones, incluso si hablara, nadie escucharía. Y negarse a comer solo empeoraría las cosas. Las manzanas de plata Okita lo dejaron, sin embargo, fueron una pequeña bendición. Los partidos de selección continuaron, y cada pocos días, el profesor Orehiri llevaba al próximo oponente de Ikki a un lugar especial organizado por Akasa Mamoru. Ahora, Ikki estaba a solo un partido de asegurar su lugar en el Festival de Arte Sword Seven Stars, dentro de la sala de interrogatorios. Aquí para informarte de tu próximo oponente. La habitación estaba oscura y desnuda, con Ikki parado en el centro como un criminal convicto. Presentado por encima de él, Akasa Mamoru,
gordo como un cerdo pero astuto como un zorro, se sentó en juicio. Alrededor de Akasa flotó una serie de pantallas holográficas, cada una que muestra figuras sombrías e irreconocibles. Estos fueron los miembros del comité de ética que supervisaron cada interrogatorio, cada uno un intento implacable de atrapar a Ikki para que admitan irregularidades. Ikki no tenía silla. Todos los días, se vio obligado a estar de atención en el centro, reprendido al más mínimo movimiento o por hablar fuera de turno. Su objetivo era claro, usarlo hasta que confesara un crimen fabricado. Pero Ikki insistió obstinadamente en la verdad de su amor por Estella, sin darles aperturas. La escena se puso tensa. Akasa estaba a punto de anunciar al próximo oponente de Ikki. Y este era el último partido de Ikki. El Flash, Okita Souji. Ella será tu próximo y final oponente. Al escuchar ese nombre familiar, Ikki, cuya cabeza había sido inclinada, finalmente se agitó. Pero, eso fue todo. Okita, ¿fue? Pero, ya no importaba. Akasa no parecía sorprendido por la respuesta deslucida de Ikki. Hace solo unos días, por razones desconocidas, Ikki de repente había parecido revitalizado, su espíritu se despertó. Había sido inquietante, incluso a Akasa. Luego, Ikki había solicitado una reunión con su padre, el jefe de la familia Kurogane, Kurogane Gen. Naturalmente, Akasa lo negó. Pero para su sorpresa, Gen había insistido personalmente en la reunión. Akasa había visto todo el intercambio entre padre e hijo. No se había dado cuenta hasta entonces cuánto le importaba a Ikki a su padre. Tanto es así que cuando Gen despidió fríamente todos los años de esfuerzo de Ikki, el niño se había desmoronado en lo que era ahora un caparazón de una persona. Aquellos que poseen talento deberían cumplir sus roles. Los que no tienen nada no hacer. Eso es todo lo que esperaba de ti. Un fracaso como usted, cada vez que tiene éxito, solo alienta a otros fallas a esperar lo mismo, en última instancia dañando a la sociedad y la organización. Como un hombre que había perdido todo, el espíritu de Ikki parecía roto, su cuerpo no es más que una cáscara sin vida. Akasa se sintió casi alegre por lo fácil que había sido destruir la voluntad de Ikki. Si hubiera sabido que solo tomaría unas pocas palabras crueles de su padre, no se habría molestado con las drogas y el tormento. El comité de ética ha decidido no perder el tiempo en este asunto. Si quieres demostrar tu valía como caballero, hazlo en la arena. Continúa y gana, si puedes. Incluso con todo esto, Ikki apenas reaccionó. Ver a Ikki tan derrotado trajo una sonrisa triunfal a la cara de Akasa. Te enfrentarás el Flash, Okita Souji, un oponente que incluso derrotó Rakaki, Touka Todo. Si logras ganar, incluso podemos abandonar nuestros cargos. Pero si pierde, abandona su sueño de convertirse en un caballero de mago. En la cafetería de la escuela. Felicitaciones. Estella y Alice se han clasificado para el Festival de Arte de la Espada Seven Stars. Okita Souji, Ayase Ayatsuji, Shizuku Kuroganan, Arisu Inagi y Estella se sentaron alrededor de una mesa, sosteniendo una pequeña y modesta celebración. El alcohol estaba fuera de los límites para los estudiantes, especialmente bajo las estrictas regulaciones de Japón, por lo que levantaron vasos de jugo. Gracias a todos. Honestamente, acabo de tener suerte, dijo Alice modestamente. La mayoría de mis oponentes no eran tan fuertes. Ese día más temprano, tanto Estella como Arisuin habían ganado sus partidos de selección final, ganando sus lugares como representantes de la Academia de Agun en el Festival de Arte de la Espada Seven Stars. La victoria de Estella no fue una sorpresa, era un caballero de clasificación A, y algunos de sus oponentes habían perdido el nervio solo por presenciar su poder mágico inigualable. La racha invicta de Alice, por otro lado, tomó a Ayase y Estella por sorpresa, ya que siempre había mantenido un perfil bajo entre ellos. Okita le dio a Alice una mirada de conocimiento antes de volver a poner su atención a Estella, pero en realidad no podía ver a Estella, había una pequeña montaña de comida entre ellos. Para esto, Okita solo tenía un comentario, como se esperaba de una princesa. Ese es un gran apetito regal que tienes allí. Era una vista adecuada para la realeza. Aunque no era la primera vez que lo había visto, no era menos impresionante. Shizuku intervino, Estella, juro que estás comiendo más de lo habitual. No es de extrañar que tengas tanto acolchado extra. Sí, correcto, Shizuku replicó. Además, acabas de terminar un partido. ¿No es todo esto un poco excesivo? Bueno, necesito reponer mi energía después de ese partido, insistió Estella. Sigues comiendo demasiado, globo de Antártida sobreinflada, tablón.
Globo de aire caliente, nivel del mar cero, Monte Everest. Okita suspiró, escondiendo su rostro en sus manos. Aquí van de nuevo. Oh, solo significa que están cerca, dijo Arisuin con una sonrisa. A veces, un pequeño disputa es bueno para el alma. Justo cuando Okita terminó su propia comida, abrió su manual de estudiante y notó que su próximo oponente había sido anunciado. En el momento en que vio la información de su oponente, su expresión se volvió seria. Ayase, sentada más cercana a ella, notó la reacción de Okita y se inclinó para echar un vistazo. Rápidamente aplaudió una mano sobre su boca en estado de shock. Esto es. La conmoción llamó la atención de todos, y cada uno de ellos miró a la pantalla de Okita. Cuando leyeron el nombre de su próximo oponente, no podían creer lo que les ocurre. ¿Por qué, hermano? Al ver Ikki Kurogane enumerada como su próximo oponente, las cejas de Okita Souji tejieron con fuerza. Hoy fue el día en que Okita Souji se enfrentaría a Ikki Kuroganane. Ella había considerado, ¿debería lanzar el partido a propósito? Después de todo, Ikki se preocupó profundamente por el Festival de Arte de la Espada Seven Stars. En comparación con él, Okita no tenía ninguna razón particular para competir. Ikki tenía la promesa de cumplir con Kurono Shinguji, graduarse ganando el festival. Y le había prometido a Estella un duelo final y formal allí. ¿Y ella? Ella luchó por la diversión. A diferencia del protagonista en No quiero ser un valquirie, no tenía ningún sistema molesto que la obligara constantemente a completar tareas tediosas. En cada mundo que visitó, tenía completa libertad. Ella eligió qué hacer. Ella eligió qué no hacer. Masu le había dicho una vez, nuestro único deseo es que encuentres la felicidad. Podría hacer lo que quisiera, disfrutando de la libertad incluso más allá de la de Aaron Yeager. Sin embargo, la idea de reteniéndose solo perduró brevemente en su mente. Había estado esperando esta batalla contra Ikki durante tanto tiempo. Cuando se enteró de que su último partido sería contra él, su primera reacción no fue preocupación, fue una emoción. Ya había luchado contra Touka Toudou, y ese duelo había sido su experiencia más feliz desde que llegó a este mundo. Edelweiss fue otra historia. Ciertamente era fuerte, demasiado fuerte, de hecho. Okita no era una masoquista, no había alegría en ser golpeado sin piedad. El agua en la estufa comenzó a hervir. Okita abrió un paquete, vertió el polvo de té de leche en una taza de plástico, azúcar agregada y un pequeño recipiente de gelatina de coco, luego recogió la tetera y vertió el agua humeante. Mientras el agua gorgotea en la taza, dejaba escapar un leve sonido burbujeante, muy satisfactorio. Siempre había disfrutado los sonidos relajantes que encontraría en esos breves videos ASMR. Había algo inexplicablemente relajante en ellos, un sentimiento que la hizo asombrarse. ¿En realidad tenía mucho estrés? La gente a su alrededor a menudo comentaba, no te ves estresado en absoluto. Agitando el té de leche con un palillo, sintió que se sumerge a través de la capa de polvo sin mezclar en la parte inferior. Algunas burbujas se elevaron a la superficie y el té se asentó un poco. El paquete de azúcar incluso leía, agregar según el gusto, pero Okita no entendía a los amigos que solo usaban medio paquete, podría usar fácilmente dos si la dejaban, pero cada taza solo venía con un paquete. El té de leche estaba caliente, el vapor se arremolinaba de la taza. Tendría que soplar para tomar un sorbo, aunque Okita sintió que el soplado era más reconfortante que realmente efectivo. Ella recordó a alguien una vez que habló de esto, en las novelas, aquellos cultivadores que son inmunes al calor y el frío todavía soplan en su té antes de beberlo. ¿Por qué? Alguien había respondido, es solo un hábito. Estaban acostumbrados a soplar el té antes de convertirse en cultivadores, por lo que es algo que siguen haciendo, como me rascando la cabeza cuando estoy nervioso, a pesar de que no he tenido el pelo durante años. Sí, eso tenía sentido para ella. Tomó un sorbo, sintiendo el calor extendido por su garganta, difundiéndose una vez en su pecho y nuevamente en su vientre. Todo mi cuerpo se siente cálido, es un día encantador. Se paró junto a la ventana, disfrutando de la luz del sol derramándose sobre la tierra, radiante y llena de vida. Justo entonces, un pájaro aterrizó en su alféizar de la ventana, sin miedo. Bueno, hola, Birdie. ¿Aquí para un sorbo de mi té de leche? El pájaro chirrió, su voz alegre, como si tuviera una historia agradable para compartir con ella. Incluso se acercó un poco más, como si realmente quisiera un sabor. Oye, ahora, no puedo dejarte tener ninguno, ni siquiera estoy seguro de que los pájaros puedan tomarte de leche. Probablemente no, ¿verdad?
con todos los aditivos, espera, te daré un poco de pan, o tal vez un poco de maíz o maní. Más tarde, cuando Edelweiss pasó, encontró a Okita Souji rompiendo pequeños trozos de pan y alimentándolos al pequeño pájaro. Molesto, Edelweiss ahuyentó al pájaro, murmurando por lo bajo, la alimentación de Okita debería estar reservada para mí. No es un pájaro sarnoso de quién sabe dónde. ¿Alguien estaba compitiendo por eso? Okita se burló de Edelweiss y dijo que su comportamiento era un poco infantil. Para su sorpresa, Edelweiss no parecía muy avergonzado. En cambio, colocó sus manos en sus caderas, mirando orgullosa. Solo actúa así a tu alrededor, Okita. ¿Se supone que debo ser honrado por eso? Por supuesto. Sigue adelante, siéntete honrado. Y dame un sorbo de tu té de leche. Esto fue hecho para mí, aunque sabrá mejor porque es tuyo. Después del desayuno, Edelweiss de repente le dijo a Okita que se pusiera algo bueno para un día fuera. Ahora que lo pienso, sería un desperdicio si no íbamos a explorar la ciudad juntos, pero todavía tengo escuela. Okita se había acostumbrado a los caprichos espontáneos de Edelweiss. No creo que no lo sepa, Okita. Apenas estudias mientras estás allí, y no hay muchas personas que realmente puedan enseñarte. La mayoría de las veces, les estás enseñando. Pero tengo un partido esta tarde. Al final, Okita no podía discutir con ella, rara vez podía. Después de todo, durante el tiempo que pudiera recordar, siempre había priorizado los deseos de otras personas sobre los suyos. Mientras no cruzara sus límites, rara vez rechazó una solicitud si pudiera cumplirla. En ese caso, deja que tu hermana grande elija un vestido realmente lindo para ti. Tira esa idea peligrosa. ¿Y cuándo me compraste un vestido, hermana Ai? Cuando finalmente salieron, Okita Souji estaba vestido con una simple camiseta gris con la cabeza de un lobo impresa en la parte posterior y un par de pantalones cortos de mezclilla. Como fue Edelweiss quien sugirió salir, Okita le preguntó si tenía algún plan específico o un destino en mente. Edelweiss presionó un dedo en sus labios, mirando pensativamente como si estuviera reflexionando sobre los misterios del cielo. ¿Qué tal el postre? Acabamos de desayunar, ¿no? El postre entra en un segundo estómago, el desayuno no cuenta. Nunca he oído hablar de eso antes, así que lo estoy vetando. Okita no entendía la obsesión de su hermana con los dulces, pero estaba bastante segura de que ya había tenido sus postres. Dicen que cuando las chicas planean una excursión, generalmente tienen el destino elegido, pero cuando los chicos planifican uno, es un poco diferente. ¿Quieres pasar el rato? Seguro. Estoy abajo en tu casa. Sal. ¿A dónde? Acabo de salir primero. Muy bien, estoy fuera. ¿Ahora dónde? No tengo idea. ¿Qué tal la plaza? No fuimos allí la última vez. Entonces eliges. ¿El cibercafé? ¿Estás loco? Podríamos hacer eso en casa, ¿por qué gastar dinero? ¿Senderismo? Una sugerencia más poco práctica y estoy retorciendo la cabeza. Bien, vamos a la plaza y veamos lo que encontramos. Le recordó a Okita las experiencias pasadas saliendo con sus amigos. Gracias a esos recuerdos, Okita estaba bien acostumbrado a las salidas sin un propósito claro. Bueno, entonces, deambulemos y veamos qué atrapa nuestro interés. Ella recordó que había un centro comercial cerca. Mientras Okita se rascaba la cabeza y deambulaba por delante, Edelweiss dejó escapar una risita juguetona, se acercó y tomó su mano, encontrando la mirada sorprendida de Okita. Las hermanas que van de compras juntas siempre deben tomarse de la mano, ¿no crees? De lo contrario, ¿y si mi hermana pequeña se pierde? No tengo un niño de 4 años, y puedo encontrar mi camino a casa incluso si nos separamos. Además, ¿no está caliente? ¿No te sentirás cálido tomando las manos? ¿Se siente cálido? No en absoluto, mi mano es bastante genial. Ella apretó ligeramente su bodega, y de hecho, su mano era fresca y suave, como un trozo de jade que acababa de sacar del lago. Tomarse de la mano con una chica, era algo con lo que el viejo yo nunca hubiera soñado. Cuando llegaron a la entrada del centro comercial, encontraron un gran escenario establecido afuera, completo con cortinas, focos y un grupo de lindos ídolos cantando. Okita, mira. Esas chicas están cantando, ¿es ese grupo de ídolos? Edelweiss señaló a los artistas, todavía sosteniendo la mano de Okita mientras conversaban. Lo más probable. Este país parece tener muchos ídolos. Okita no estaba completamente segura. Nunca antes había salido de su país de origen, por lo que la mayor parte de su conocimiento sobre Japón provenía del anime. Pero aún así, en un mundo dominado por blazers, ¿todavía hay ídolos normales? Después de años aquí,
Era la primera vez que exploraba el mundo así. Suenan maravillosos. Edelweiss escuchó por un momento, murmurando, pero todavía me gusta más cuando cantas, Okita, incluso si no siempre entiendo la letra. Bueno, solo sé cómo cantar en chino, después de todo. Espera, eres japonés, ¿no? ¿Por qué solo cantarías canciones chinas? Okita era de hecho japonés, pero él no era. Pasé bastantes años en China, dijo, mirando. Cerca, una serie de fuentes de agua burbujeaban de pequeños agujeros en el suelo, dispuestos en filas. Su altura cambió al azar, algunos incluso tenían luces, convirtiendo las fuentes en un arco iris de colores de noche. La mayoría de las personas probablemente tenían el mismo pensamiento cuando vieron estas fuentes, pisar las boquillas mientras rociaban o tratando de caminar entre ellas sin mojarse. Asombroso. Edelweiss observó cómo las fuentes se levantaban y cayeron, la emoción brillaba en sus ojos. ¿Cómo funciona? ¿Tienen magos de agua allí abajo, controlándolo? De ninguna manera, Okita respondió, sonriendo, y ni siquiera pienses en tratar de pisar uno. Metirse sería una molestia. Está bien, podría asegurarme de que ninguno del agua me toque en absoluto. Eso solo causaría muchos problemas. Aunque Okita aún no había alcanzado ese nivel, sabía que lograrlo sería especialmente sensible a cualquier cambio ligero en el destino. Su conocimiento no vino de Edelweiss, sino de fanfics que había leído en el pasado. Había una regla en este mundo de que cuanto más entendía sobre ese reino, más difícil sería romper. Entonces Edelweiss nunca se lo mencionó, y ella nunca preguntó. Honestamente, ni siquiera sabía si podía alcanzar ese nivel ya que su poder no estaba vinculado al sistema de este mundo. Bueno, veamos qué pasa. Caminaron y se detuvieron, deteniéndose y paseando, deteniéndose para examinar cualquier cosa que llamó su atención. Sin dejar de lado las manos del otro, sus pasos y los brazos balanceados cayeron gradualmente en sincronización, solo reflejada. Edelweiss dio un paso adelante con su pie izquierdo, Okita con la derecha. Edelweiss balanceó su brazo derecho, Okita a la izquierda. Y lentamente, incluso sus latidos parecían coincidir. Alguien dijo una vez que la mayor fortuna de la vida es conocer a alguien con quien puedes caminar por el mismo camino, de la mano. Si esa persona pudiera sostener su mano desde el nacimiento hasta el final de su vida, entonces esa fue una fortuna que ni siquiera 100 vidas podrían garantizar. La felicidad más simple proviene de Walking Life's Road con los demás. Tus padres te guían en los primeros pasos, tu pareja caminando por el camino del medio y tus hijos lo acompañan en los últimos años. Con estos, se podría decir que la vida era realmente feliz. Detente y ve y detente. Si el viaje de la vida de una persona fuera como montar en un tren, su significado se encuentra tanto en los paisajes fugaces fuera de la ventana como en aquellos que compartieron el asiento a su lado. Algunas personas desembarcan en el camino, algunos se unen a usted para parte del viaje. Antes de llegar a su parada final, el asiento junto a usted puede cambiar de manos varias veces, ya que su viaje habrá alcanzado su final. Pero siempre dejan algo atrás, una especialidad de su ciudad natal, algunas historias de su pasado, tal vez media bolsa de bocadillos o incluso una promesa de volver a encontrarnos algún día. Taiyaki, por el momento, Okita Souji y Edelweiss estaban parados frente a un pequeño carrito de comida. Las banderas blancas con las palabras Taiyaki revolotearon en ambos lados del carro, y dos linternas rojas colgaban de la parte delantera, separadas por un banner de tela con un pescado koi rojo pintado. El único menú consistía en pequeños resbalones de papel blanco, cada uno con un sabor escrito en kanji audaz, frijoles rojos, natillas, etc., se encuentran cerca de la única ventana de servicio del carro. En el interior, un hombre mayor que llevaba un pañuelo blanco estaba trabajando, aunque Youngman se sintió demasiado generoso y Oldman parecía un toque demasiado. Mirando a los personajes de las linternas rojas, Edelweiss volvió a mirar a Okita. ¿Qué es esto? ¿Es sabroso? He oído hablar de eso antes, pero en realidad nunca lo he probado. Entonces, ¿no lo has tenido? La curiosidad despertó, Edelweiss tiró de Okita, ansiosa por probar taiyaki por sí misma. Vas primero, Okita. ¿Por qué? No es como si necesite obtener uno solo porque lo estás probando. Bueno, nunca lo has tenido antes, ¿verdad? Vamos, deja de hacer preguntas y elige el sabor que quieras. Elegir un sabor era más difícil de lo que parecía, dada la incapacidad de Okita para decidir. Finalmente, ella se decidió por las natillas. ¿Natillas para ti? Entonces probaré el frijol rojo. Con taiyaki en la mano, encontraron un banco cercano y se sentaron para tomar un descanso. No estaban cansados,
Por supuesto, no por ningún estándar ordinario, ninguno de ellos se desgastaría de caminar todo el día. Era más la sensación de debería estar cansado por ahora. Delicioso. Edelweiss tomó un pequeño bocado y se rompió en una sonrisa feliz. ¿Qué piensas, Okita? Okita también tomó un pequeño bocado, masticando lentamente como si sopesara con cuidado cada sabor. Está bien, supongo. ¿En serio? Edelweiss parecía escéptico. Déjame tener un bocado tuyo. Okita le ofreció taiyaki, pero Edelweiss no lo tomó con las manos. En cambio, ella abrió la boca, esperando expectante. ¿Qué estás haciendo, Edelweiss? Feed me. Edelweiss hizo pucheros, hinchando sus mejillas. Fuiste tan rápido para alimentar a ese pequeño pájaro esta mañana, pero no yo. ¿Sigues colgado de eso? ¿Cuánto resentimiento albergó sobre ese pájaro? No puedo creer esto, adultos, y aún así querer que los alimente. Mientras tanto, un autobús estaba caminando en su carril. Un hombre sentado junto a la ventana, sintiéndose aburrido, sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por las noticias. De inmediato, se topó con un artículo sobre la princesa de Vermillón involucrándose románticamente con un delincuente problemático. ¿En serio? Después de unos momentos, perdió interés e intentó seguir adelante, pero casi todas las historias estaban relacionadas con el escándalo. Frustrado, guardó el teléfono para mirar por la ventana. De repente, algo voló junto a él, destrozando la ventana a su lado, luego el opuesto, dejándolo buceando para cubrir. Después de un momento de silencio tenso, se atrevió a levantar la cabeza. Todo lo que vio fueron las ventanas destrozadas y el desastre del vidrio roto. Un techo desconocido. La mirada de Okita permaneció desenfocada mientras miraba el techo durante mucho tiempo antes de finalmente alcanzar una de las manzanas dispersas a su alrededor, mordiéndolo sin siquiera lavarlo. Maldita sea. Es una manzana suave, no del tipo crujiente que me gusta. Casi olvido. Aparte del peso, Edelweiss lo odia cuando la gente habla de su edad. Por suerte, me envió a volar 5 cuadras en lugar de en rodajas por la mitad. ¿Fueron 5 bloques? ¿O 4? El recuerdo de ser golpeado fue un poco borroso. Mientras Okita y Edelweiss continuaron deambulando, el mediodía se acercó. El partido de Okita contra Ikki Kurogane estaba programado para la tarde y Akasa Mamoru había sacado todas las paradas, alquilando una arena masiva y organizando la pelea para ser transmitida. Edelweiss, mi partido está en un momento. ¿Cuánto tiempo más me vas a arrastrar? Muy bien, está bien, solo una última parada con tu querida hermana. Entonces, donde quiera que Edelweiss fuera, Okita lo siguió. Poco a poco, se encontraron entrando en un pequeño bosque, con cada vez menos personas a la vista. Pero incluso eso no fue suficiente para Edelweiss, quien continuó guiándolos más profundos en el bosque. Okita siguió en silencio. No está tan lejos, hermana. Finalmente, Okita se detuvo, lo que provocó que Edelweiss también se detuviera. Sí, supongo que esto está lo suficientemente lejos. Edelweiss se dirigía lejos de ella, por lo que Okita no podía ver su expresión. ¿Me dirás ahora, hermana? Okita mantuvo una mano en su bolsillo, sus ojos serios como ella le preguntó, ¿a dónde me llevas? En cualquier lugar, respondió Edelweiss sin darse la vuelta. Mientras no sea para la arena. Puedes ir a cualquier otro lugar. Edelweiss claramente estaba tratando de controlar su tono, manteniéndolo distante, tan frío e inquebrantable como los vientos eternos sobre el monte Eiger. ¿Qué quieres decir? Algo estaba mal, y el cuerpo de Okita se tensó, listo para reaccionar ante lo que podría suceder después. ¿No entiendes? Entonces me haré perfectamente claro. Edelweiss finalmente se volvió para enfrentarla, y una vez más, ese aura sofocante, como una fuerza inquebrantable contra todo el mundo, se quedó con Okita, haciendo que su visión se borrara por un momento. Okita, tú, no puedes competir en el Festival de Arte Sword de Seven Stars. Esto no era bueno. Edelweiss hablaba en serio. No fue solo su abrumador aura, fue esa mirada en sus ojos. A lo largo de los años, Okita y Edelweiss habían salpicado más veces de las que ella podía contar. Okita había pensado que había comenzado a cerrar la brecha entre ellos, poco a poco. Parece que no ha cerrado en absoluto, Casi lo olvidó. Edelweiss no era un NPC estático en un juego que se mantuvo igual que el jugador se niveló. Edelweiss fue la espada más talentosa del mundo, alguien que se convirtió en el más fuerte por accidente mientras intentaba perder peso. Si Okita se había fortalecido en sus batallas, era solo que Edelweiss natural también había crecido de una manera que ni siquiera había notado.
Entonces, para evitar que compita en el Festival de Arte de la Espada Seven Stars, ¿quieres hacerme perder este partido final en los clasificatorios? En ese momento, todo lo que rodeaba a Okita Souji parecía girarse contra ella, el aire, la luz del sol, el viento, las flores y la hierba, todo irradiaba la hostilidad que pinchaba su piel. Era como si, incluso con un paso en falso, cada parte del mundo se convertiría en una amenaza, capaz de herirla, tal vez incluso matarla. Sin embargo, logró una sonrisa, hablando en un tono de queja simulada mientras miraba a Edelweiss. Incluso si es tu derecho como mi hermana mayor no jugar justa, ¿no es esto un poco? Hice promesas, ya sabes. Las promesas se pueden cancelar, respondió Edelweiss con una voz fría y separada, tan escalofriante como un viento de marzo. ¿Desde cuándo eres uno para mentir, Edelweiss? Diría que eres la última persona en romper una promesa. La espada más fuerte, Edelweiss, poseía una habilidad especial, la más poderosa en toda interferencia causal. Su código místico se llamó Ritual de Juramentos Sagrados. Si dos personas juraron un voto en su presencia, una estaca invisible perforaría sus corazones, haciendo cumplir la promesa. Si alguien lo violara, la estaca desgarraría su corazón, costándole su vida. Este era su único arte noble, voto inmaculado. Quizás debido a este poder, Edelweiss tuvo todas las promesas en alta estima. Ya sea un contrato formal o una palabra hablada, despreciaba a quienes rompieron su palabra. Entonces dime, ¿cuál es la razón de todo esto? ¿Qué podría llevarla a decir algo tan contrario a su naturaleza? Incluso si eso significa hacerte odiarme, no te dejaré ir aquí. Y luego, en sus manos, apareció una espada. El Edelweiss sosteniendo una espada era una persona completamente diferente de la que no. Su aura ya intimidante aumentó, alcanzando un nivel que hizo que Okita sintiera una intensa presión. Te quedarás aquí, justo a mi lado, hasta que tu partido haya venido. No puedo perder a mi hermana pequeña más importante. Lo siento, hermana. Okita respiró hondo, luego desenvolvió su preciada Kiku Ichimonji Norimune, asumiendo la familiar postura de la guardia media. Honrar mi palabra es uno de los pocos principios que realmente aprecio, así que tengo que irme. Oh, y, en sus ojos ámbar, la imagen de Edelweiss se reflejó, llena de una suave calidez. Nunca podría odiarte, hermana. Por una fracción de segundo, la expresión de Edelweiss vaciló, pero luego presionó sus labios, surgiendo su ceja mientras estabilizaba su resolución. Soy la hermana mayor. Es mi deber protegerte. El estado del mundo era irrelevante para ella. Para ti, mi hermana, quiero toda una vida de paz. El tipo de vida que alguna vez tuve pero que nunca pude volver a tener. No quiero que sepas cómo se siente eso. Entonces al menos dime por qué, instó Okita, su curiosidad superando el miedo que sintió cuando la presencia de Edelweiss subió a alturas casi superpuestas. Si estás tan listo en contra, ¿hay algo diferente en el Festival de Arte Sword Sword de Seven Stars de este año? Edelweiss se quedó en silencio, aparentemente desgarrado por revelar la verdad. Quería evitar que Okita fuera atraído a un vórtice peligroso, uno que ella misma había entrado voluntariamente hace mucho tiempo y nunca podría irse. Pero tal vez, solo decirle que la razón no atraería a Okita demasiado profundamente, ¿verdad? El ejército revolucionario. El mundo ahora estaba en un delicado equilibrio por tres fuerzas principales, manteniendo la paz de la superficie intacta. Una era la Alianza de las Naciones, abogando por el control global a través del gobierno de países poderosos como Estados Unidos, China y Rusia. El segundo fue la Alianza Internacional del Caballero, compuesto por países más pequeños como Japón, abogando por la cooperación y la seguridad colectiva entre ellos. Por último, había una organización oscura y subterránea, el Ejército de Insurgencia, un sindicato penal internacional masivo existente como un tercero. Por supuesto, Ejército de Insurgencia era simplemente lo que la Alianza y la Asociación del Caballero los llamaron. Se llamaron a sí mismos el Ejército Revolucionario. El Ejército Revolucionario creía en la supremacía de los Blazers, que el mundo debería ser gobernado por Blazers y la gente común debería servirles. Sin embargo, aquellos civiles que voluntariamente se unieron al Ejército Revolucionario recibirían el título ciudadano honorario, otorgándoles privilegios por encima de otras personas comunes si el ejército obtiene el control del mundo. Edelweiss los llamó el Ejército Revolucionario en lugar del Ejército de Insurgencia, como ella misma, el criminal más notorio del mundo, se asoció libremente con ellos. Pero debido a su formidable poder,
el ejército revolucionario no se atrevió a emitir órdenes para ella, dejándola libre para actuar como deseaba, libre de sus órdenes o supervisión. Durante años, Edelweiss había mantenido a Okita protegido, por lo que incluso el ejército revolucionario, aunque consciente de la hermana pequeña de Edelweiss, no sabía nada sobre su verdadera identidad. La Alianza y la Asociación del Caballero sabían aún menos. Esta fue la única razón por la que Okita había podido inscribirse en la Academia Agun. Había estado un poco preocupada cuando la presencia de Edelweiss fue revelada a Kurono Shinguji, temerosa de su asociación con el criminal más infame del mundo podría ser descubierta por las autoridades. Sin embargo, incluso ahora, su vida se había vuelto sin cambios, lo que sugiere que Shinguji no había informado la identidad de su hermana. Okita no podía adivinar sus razones, pero estaba profundamente agradecida por ello. Y ahora, Edelweiss mencionó al ejército revolucionario. Aprendí recientemente que el ejército revolucionario está planeando un ataque contra el Festival de Arte de la Espada Seven Stars. Si se corren la voz, tanto la Alianza como la Asociación no tendrán más remedio que intervenir. La atención de los tres poderes convergería allí. Si Okita realmente participó en el Festival de Arte de la Espada Seven Stars, no tendría forma de escapar de la tormenta en la que se convertiría. Entonces, por favor, escúchame y vuelve conmigo. La voz de Edelweiss se suavizó con un tono alegre que casi sacudió la resolución de Okita. Si estás listo para unirte al festival, siempre podrás entrar nuevamente el próximo año. Pero solo esta una vez, escúchame y vamos a casa. La forma en que su querida hermana la estaba mirando, hablando con ella en un tono tan implorante. Okita se sintió casi mal rechazándola. Hermana. Okita suspiró, sacudiendo la cabeza suavemente. Me has mantenido tan bien protegido, porque eso es lo que hacen las hermanas. Siempre te protegeré, pero no puedes protegerme así para siempre. Me haré más fuerte, lo suficientemente fuerte como para protegerte contra el mundo entero si debo. Mientras, pero eso no es lo que quiero. La voz de Okita sonó en protesta, sus ojos ámbar se encuentran directamente con la mirada de Edelweiss. Hermana, ¿te das cuenta de lo feliz que he estado desde que vendrá aquí? Su expresión se suavizó, como si recordara un recuerdo preciado, y su tono se volvió gentil. Antes de llegar a este mundo, ya estaba bendecido por muchas personas. En mi primer día aquí, te encontré, una hermana que se preocupa por mí tan profundamente. Después de eso, conocí a muchos más que se volvieron queridos por mí, como si no me guste lo mismo. Ese día, conocerte, fue una felicidad que apreciaré para siempre. Mi futuro celebrará aún más encuentros preciosos esperándome. Y hay gente que me esperan en este momento. Mientras hablaba, Okita pensó en una chica con cabello gris y ojos dorados, a quien había salvado una vez por casualidad y que desde entonces la había seguido a todas partes. Solo recordar esa cara trajo una suave sonrisa a los labios de Okita. Por eso no puedo parar aquí. Edelweiss parecía listo para protestar, pero las próximas palabras de Okita la silenciaron por completo. Además, si siempre me estás protegiendo, ¿cómo te protegeré? En ese momento, la mirada de Edelweiss flaqueó por primera vez. ¿Quieres protegerme? Por supuesto, no tienes la fuerza para eso. Entonces me fortaleceré. ¿No es eso lo que siempre me dices? Serás atraído a un vórtice de caos, y tu vida ya no será tuya. Eso no es importante. La voz de Okita era firme. Si es el deber de una hermana proteger, entonces es el deber de una hermana permanecer a su lado, ¿verdad? Siempre has estado a mi lado, respondió Edelweiss, sus cejas surgieron ligeramente. Sí, pero te he dejado pelear solo por nuestro futuro. Lo que Okita quería era pararse junto a Edelweiss en la batalla, no esconderse detrás de ella como una carga. Edelweiss vaciló, golpeado por las palabras de Okita y la inquebrantable determinación en sus ojos ámbar. ¿Podría ser que me equivoco? Solo quiero mantenerla a salvo, mantenerla conmigo siempre. Su mente se dirigió a algo que su maestro de espada le había dicho una vez. Si alguna vez estás incierto, dibuja tu espada. Y luego, Okita sintió que el temible aura de espada de Edelweiss vuelve a aumentar. Dios mío. Parece que no soy el protagonista que gana con Tok. Okita se rió entre dientes, como si hubiera esperado este resultado. No sé cuál de nosotros está bien o mal, murmuró Edelweiss. Con una gracia casi angelical, las espadas de plata gemelas se extienden como alas blancas en sus manos, lo que la hace parecer un ángel divino y una feroz valquirie. Entonces, resolveremos esto con nuestras espadas. Si realmente crees que perteneces a mi lado, muéstrame fuerza que me hará ceder. Entonces, soy Ichigo, no Naruto, de pie ante el pico más alto del mundo,
Okita podría sentir la diferencia entre ellos tan claramente. No hay forma de que pueda ganar. Incluso con sus principales instintos, no pudo vislumbrar un solo camino hacia la victoria. La brecha era demasiado vasta, pero aún así, no tengo otra opción. Con una sonrisa estimulada, Okita levantó su espada. Luego, apuntando directamente a la imponente cumbre ante ella, ella cargó. La batalla final de la selección de la academia y el enfrentamiento más esperado, finalmente está a punto de comenzar. Los helicópteros zumbaron por el cielo. A pesar de que la arena se expandió significativamente, todavía estaba lleno de capacidad con estudiantes y reporteros ansiosos por presenciar el partido. Es como si incluso el sol ardiente sobre nosotros estuviera sirviendo como un preludio de esta feroz batalla. El locutor expresó su entusiasmo y anticipación a su manera única. Hablando de eso, esta vez, ambos concursantes son estudiantes de primer año. Que piensen en ello, solo un representante calificado para el Festival de Arte de Sword de Seven Star hasta ahora no es un primer año. Los estudiantes de primer año de este año son realmente extraordinarios. Y eso no es todo. Además de la emoción que rodea a los dos competidores, este partido es especialmente notable por ser transmitido en vivo por la televisión. Los helicópteros en el cielo solo hará que la atmósfera sea aún más electrizante. Después de despertar a la multitud, el locutor comenzó a presentar a los concursantes. Primero, tenemos un concursante que, a pesar de ser solo un caballero de rango, ha arrastrado a sus oponentes, derrotándolos a todos en un instante. Incluso la más fuerte de nuestra academia, más fuerte, Raikiri, Touka Toudou, cayó a su espada. He aquí la fugaz flor de brillantez, la hermosa princesa de la espada, Sakura, Okita Souji. Cuando fue presentada, las pantallas masivas que se ciernen en el aire comenzaron a reproducir las batallas anteriores de Okita Souji. Sin embargo, dado que los partidos de Okita tendían a terminar rápidamente, solo se destacó su lucha contra Touka Toudou. Muchos en la audiencia estaban viendo a Okita Souji por primera vez y sabían poco sobre ella. Sin embargo, al presenciar su batalla con Touka, cualquier duda que tenían se disiparían rápidamente. La propia Touka Toudou había venido a la arena, no como competidor esta vez, sino como espectador. Ella también vio la repetición de su partido contra Okita en la pantalla grande. No había una onza de insatisfacción en sus ojos. La batalla que luchó contra Okita Souji no dejó espacio para quejas. Fue porque fue tan satisfecha por esa pelea que anheló una revancha. Pero desafiar a Okita directamente no funcionaría. Ella solo volvería a perder. Así, el deseo de fortalecer más fuerte dentro de ella más intensamente que nunca. Ella no estaba sola. Varios otros estudiantes que habían perdido ante Okita Souji también estuvieron presentes en la audiencia, curiosos por ver hasta dónde podía llegar su conquistador. Ahora, en el otro competidor. Es sorprendentemente similar a Okita Souji, empuña el mismo tipo de habilidad, comparte estadísticas no notables y confía únicamente en una espada para permanecer invicto. Comenzando como una Frank, caballero fallido, derrotó a oponentes como la princesa carmesí y el cazador, avanzando hasta este partido final. ¿Sería suficiente llamar a esto increíble? Aunque rodeado de rumores, su fuerza y determinación son indudablemente reales. El primero, caballero fallido, ahora el rey de la espada sin corona, Ikki Kuroganan. La voz del locutor estaba llena de pasión. A pesar de los rumores negativos, orquestaron contra Ikki por ciertos poderes. El locutor, que había visto muchos de sus partidos e incluso lo conoció personalmente, confiaba plenamente en su personaje. ¿Rumores? Más como hechos. Akasa Mamoru, que también había llegado a la arena, apretó su bastón con fuerza, las venas abultándose ante las palabras del locutor. No muy frente a él sentados 3 personas. Ese viejo zorro. El que habló fue una niña vestida de kimono, Saikyo Nene, sentada junto al director de la academia, Shinguji Kurono. Aunque el tono de Nene llevaba una fuerte insatisfacción y detestaba hacia Akasa, el hombre no se atrevió a replicar, bajando la cabeza mansamente. Era simplemente el jefe del comité de ética, mientras que frente a él se sentó un antiguo caballero de tercer mundo actual, una presencia intimidante, por decirlo menos. Y como si eso no fuera suficiente, una figura aún más formidable que ambos estuvo presente. Oh, Hou. Entonces, ¿ese es el joven que derrotó a mi querido discípulo? Un pequeño compañero tan encantador. El orador era un hombre mayor con los pies de cuervo y los lugares de edad que marcaban su rostro.
Su adelgazamiento blanco apenas se aferraba a su cabeza y se inclinaba fuertemente en un bastón gris. A primera vista, parecía ser un viejo hombre común y frágil. Sin embargo, Kurono y Nene lo consideraron con nada más que reverencia. Esto fue, Guerra Dios, Nango Torahiro, una leyenda viviente en Japón. También fue el mentor de Nene y Touka. No es que detuviera a Nene de su actitud habitual de tsundere, llamándolo Old Geezer y Codger maloliente. Pensé que viniste a ver el partido de Touka, viejo. Oh, incluso no esperaba esto. Imagina mi conmoción cuando mi amado discípulo no pudo llegar al partido final. Me apresuré de mis vacaciones en Hokkaido solo para ver quién logró derrotarla. Y además de eso, Torahiro se detuvo, mirando hacia la pantalla grande. El otro contendiente es un Kurogano. ¡Qué envidiable! Ese tipo siempre parece producir descendientes tan sobresalientes. Solo desearía que la familia Nango pueda presumir de un joven digno para reavivar nuestra fatídica rivalidad. Nango Torahiro y Kuroganan Ryoma fueron leyendas de la misma época, rivales de toda la vida y aliados. Pero quizás. La mirada de Torahiro permaneció en la pantalla, viendo los partidos pasados de Ikki Kuroganan y Okita Souji. Murmuró suavemente, en cierto sentido, esto también podría llamarse un enfrentamiento fatídico. En ese momento, la voz del locutor resonó en la arena expansiva una vez más, esta vez teñida de incredulidad y ansiedad. ¿Qué está pasando? Kurono le dio un vistazo a Akasa y preguntó, ¿el presidente Akasa, no se suponía que Ikki fuera transportado aquí por el vehículo de la liga? Tal vez hubo un error al final. Ya se había ido solo cuando lo comprobé. No es un niño, estoy seguro de que estará bien. Akasa fingió indiferencia, pero Kurono y Nene no fueron engañados. Podían ver la sonrisa apenas oculta en sus ojos. Justo cuando la expresión de Kurono se oscureció, Nene apretó los dientes y Akasa se deleitó silenciosamente en su esquema. Las siguientes palabras del locutor enviaron ondas de choque a través de la arena. ¿Qué? ¿Okita Souji tampoco ha llegado a la sala de preparación? Según las reglas de la competencia, si los concursantes no llegan dentro de los 15 minutos posteriores al inicio, se considera automáticamente que se han perdido. Sin embargo, la situación actual fue mucho más complicada. Ninguno de los concursantes había aparecido, dejando a todos completamente atónitos. Esto fue especialmente impactante dado que Akasa Mamoru había publicado en gran medida este partido como una transmisión en vivo disponible en todo el mundo. Saikyo Nene giró instintivamente la cabeza para mirar a Akasa, sentada detrás de ella. Teniendo en cuenta el historial del hombre, era difícil no sospechar un juego sucio. Sin embargo, Shinguji Kurono sacudió la cabeza. No tiene motivos para hacer esto, va en contra de sus objetivos. El objetivo de Akasa era asegurarse de que Ikki Kuroganan nunca se convirtiera en un caballero mago, evitando así cualquier mayor empañado del apellido de Kurogane. Lo último que Akasa quería era que Ikki ganara este partido. De hecho, Akasa probablemente fue una de las personas más ansiosas por la ausencia de Okita Souji. Después de todo, si Okita no apareció mientras Ikki lo hizo, todo el plan de Akasa se pondría en humo. Nene se rascó la parte posterior de su cabeza con frustración. Entonces, ¿qué demonios está pasando? De repente, su expresión cambió dramáticamente. Sentado detrás de ella, Nango Torahiro mantuvo la mirada bajada, pero incluso su aura se sometió a una transformación impactante en ese momento. Solo Shinguji Kurono parecía inconsciente del cambio, pero podía sentir que algo había cambiado tanto en Nene como en Torahiro. Antes de que pudiera preguntar, Nene azotó su cabeza en una dirección específica, su rostro palideció con algo más cerca del miedo que la mera sorpresa. ¿Un demonio? ¿Este aura? ¿Están luchando contra un demonio? ¿Qué? La cara de Kurono se volvió cenicienta, su cigarrillo se deslizó de sus labios sin ser notado. Pero Nene no tuvo tiempo de explicar. Ella ya había identificado la fuente de este aura de espada afilada, alas de la unidad. Edelweiss. Esa niña, ¿está hablando en serio? Incluso Torahiro estaba asombrado. Había visto a Edelweiss crecer paso a paso en la espada que era hoy. Había un hecho poco conocido sobre Edelweiss. Inicialmente había entrenado en la espada para perder peso. Su instructor de espada no había sido otro que una de las figuras legendarias de Japón, Kurowan Ryoma. Como la vieja amiga y rival de Ryoma,
Torahiro, naturalmente, conocía a Edelweiss y mantuvo contacto con ella, incluso ahora, cuando era considerada una de las delincuentes más peligrosas del mundo. Por respeto a la amiga de su mentor, Edelweiss siempre había tratado a Torahiro con gran reverencia. ¿Ella realmente habla en serio? A pesar de su fragilidad, los agudos instintos de Torahiro como ex leyenda eran más agudos que los de Nene. Había sentido la seria intención de Edelweiss mucho antes que ella. Si bien Nene no dudaba de la observación de su maestra, no pudo evitar preguntarse, ¿quién podría obligarla a ser serio? Como la más espada del mundo, Edelweiss se encontraba entre los pocos en el pináculo del mundo de las artes marciales. Nene solo podía pensar en 3 personas capaces de empujarla a ese nivel. El líder de la alianza, el actual número 1 del mundo de la sede de Koch, Bardo Whitber. El comandante del ejército de superpotencias, el Superman. El líder de la rebelión, el tirano. Aunque la propia Nene había alcanzado el nivel de un demonio, era muy consciente de la vasta brecha entre ella y Edelweiss. Incluso entre los demonios, había diversos grados de fuerza. Sin embargo, algo peculiar se destacó. Para que alguien obligue a Edelweiss a tomar una batalla en serio, es probable que necesite ser otro demonio. Los demonios siempre podían sentirse mutuamente, especialmente en el calor de la batalla. Su aura única, trascendiendo los límites del destino, era imposible de suprimir. Sin embargo, ni Torahiro ni Nene pudieron detectar la presencia de ningún oponente frente a Edelweiss. Kurono tampoco podía sentir el aura de Edelweiss, no porque carecía de habilidad, sino porque había dejado de convertirse en un demonio. En aras de su matrimonio, ella había abandonado voluntariamente la oportunidad. Edelweiss estaba luchando contra un oponente desconocido, mientras que Okita Souji permaneció misteriosamente ausente de la arena. Tanto Kurono como Nene sabían que Okita Souji era la hermana menor de Edelweiss. Después de una breve deliberación, el grupo se dirigió inmediatamente hacia la ubicación de Edelweiss. Su pánico anterior había dejado su conversación sin vigilancia, pero afortunadamente, sus asientos estaban en un área restringida con solo a casa cerca. Ni siquiera se molestaron en lidiar con ese zorro astuto por ahora. Si las cosas salieron mal, esta ciudad podría no sobrevivir. Mientras tanto, la audiencia permaneció sin darse cuenta del caos detrás de escena, todavía perplejo o descontento por los no-shows de los concursantes. La cuenta regresiva continuó. Si ninguno de los concursantes llegara a tiempo, ambos serían descalificados. ¿Qué pasaría si ambos se descartaran por defecto? Nadie lo sabía. De repente, una conmoción estalló en las puertas de la escuela. Momentos después, surgió una figura ligeramente frágil de las sombras de las puertas azules, avanzando a la vista de la audiencia, un paso inestable a la vez. Clase 1A. Ikki Kurogane ha llegado. En ese momento, Ikki Kurowan no podría haberse visto más desaliñado. Su rostro estaba pálido y desprovisto de color, sus labios se agrietaron y parecía más delgado de lo habitual. El polvo y la mugre se aferraron a su ropa, prestándole un aire de agotamiento total. Sin embargo, sus ojos ardieron con una determinación sin precedentes. Bajo el sol deslumbrante, subió al escenario. Allí, no vio señales de su oponente. Ikki Kuroganan ha llegado a la arena. Si Okita Souji no aparece antes de que termine la cuenta regresiva, este partido será declarado victoria de Ikki Kuroganane. No. Ella vendrá. Ikki no sabía dónde estaba Okita Souji o por qué no había llegado. No tenía sentido, y sin embargo, Ikki estaba seguro, sin duda, que ella se presentaría para enfrentarlo. Cerró los ojos. El sonido de las hojas de enfrentamiento resonó en sus oídos. Chispas de carmesí bailaron antes de su visión. Su oponente no era solo un amigo, ni simplemente un rival. Ella era su maestra. Ella era fuerte, mucho más fuerte que cualquiera que haya enfrentado. En innumerables partidos, nunca la había derrotado. ¿Perdería? ¿Estaba destinado a fallar? Si lo pensara, no habría venido aquí. Ikki se estabilizó, afilando la espada dentro de su corazón. Estafador. Más rápido. Más fuerte, hasta que, por fin, un leve tirón agitó su espíritu, lo que lo llevó a abrir los ojos. En su mirada, un brillo de luz de espada onduló, una luz que, cuando se desató, podría poner el mundo sobre su cabeza. Este lugar fue una vez un pequeño bosque. El control de Edelweiss sobre su cuerpo era casi perfecto. Al comienzo de su batalla con Okita Souji, logró suprimir a su oponente sin causar lesiones, ni siquiera a los árboles circundantes.
Su energía de espada afilada permaneció firmemente enfocada a lo largo de la cuchilla, sin fuga en absoluto. Después de todo, Okita Souji era su hermana menor más apreciada. Incluso si esta hermana era a menudo una fuente de preocupación y rara vez la escuchaba, Edelweiss nunca podría dañarse. De principio a fin, ella simplemente redujo la resistencia y el espíritu de Okita. Sin embargo, lo que le sorprendió fue la determinación de Okita Souji, que superó con creces sus expectativas. Cada vez que Edelweiss pensaba que Okita estaba a punto de colapsar, la niña se elevaba de nuevo. Fue una lucha, pero aún así logró criar su espada. Souji se ha fortalecido, pero no fue suficiente. No importa cuántas veces Okita se pusiera de vuelta, Edelweiss solo necesitaba un solo swing para derribarla nuevamente. Una visión sin apoyo por la fuerza no era más que un sueño vacío. Si bien Okita Souji se había fortalecido, no fue suficiente para satisfacer a Edelweiss o demostrar que merecía dejar la protección de su hermana y volar libremente en un cielo más amplio. Hasta Edelweiss vio a Okita adoptar el Hero-Asage en postura. Este sería el ataque final. Así como Okita Souji entendió a Edelweiss, Edelweiss también entendió a su hermana. Edelweiss reconoció esta técnica como la mejor espada de Okita, la culminación del entrenamiento de su vida. Su primer encuentro había comenzado con esta misma huelga. Entonces, si lo rompió con la misma fuerza abrumadora que antes, Souji volvería a su lado, ¿no? Con ese pensamiento, Edelweiss instintivamente apretó su agarre en su espada. Okita avanzó, paso a paso. El tercer paso traería el último corte, un instante fugaz que trascendía el tiempo y el espacio. Pero a medida que la espada finalmente descendió, la expresión de Edelweiss cambió. Algo estaba mal. Sus instintos como espadachín la obligaron a abandonar toda la restricción. El poder demoníaco que manipulaba los hilos del destino subió a su pico. El pináculo de la espada y la fuerza de la causalidad estallaron simultáneamente, un aumento tan poderoso que reverberó en todo el mundo, lo que provocó que todos los demonios se den cuenta. Pero Edelweiss no tuvo tiempo de preocuparse por nada de eso. En el momento en que cayó la espada de Okita Souji, Edelweiss vio un mundo puro e intacta. Un blanco tan vasto que abarcaba todas las cosas, pero parecía no contener nada. En el centro de este vacío estaba una sola figura. En jugo, la persona se veía exactamente como Okita Souji pero con ligeras diferencias. Su piel era un poco más oscura, su cabello no era el brillante Edelweiss de color rosa de cereza, pero un blanco plateado impecable, tan puro como el mundo que la rodeaba. Y su cabello fue increíblemente largo, en cascada hasta los tobillos. Edelweiss miró aturdido cuando este otro Souji levantó su espada increíblemente larga y talló una marca que parecía contener todas las verdades del universo. Esa marca lentamente se superpuso con el golpe de espada que Okita Souji estaba entregando. Cuando Edelweiss recuperó la conciencia, ella estaba acostada en el suelo. El bosque exuberante, una vez exuberante, había sido completamente aplanado, reducido a nada más que tierra desnuda, un resultado de que Edelweiss desatara su pleno poder en respuesta al ataque final de Okita Souji. Incluso los alrededores espacio y destino liberó rastros de su espada, marcas persistentes que se estaban reparando lentamente. Miró fijamente al cielo, sin inmersión incluso por el brillante sol por encima. Okita Souji ya no estaba allí, probablemente fuera para llegar a la competencia a tiempo. Honestamente, solo deja a tu hermana mayor y acostada aquí así. ¡Qué hermana pequeña desobediente! Sus ojos miraban hacia arriba, pero su mente se demoraba en ese mundo blanco puro y la figura dentro de él. Una espada que corta el tiempo de un futuro lejano, ¡qué extraordinario! Por un momento, Edelweiss se sintió perdido. En un momento como este, ¿qué expresión debe usar? Bueno, debería sonreír, ¿no debería? Después de todo, esa era su orgullosa hermana pequeña. Cuando llegó Ikki Kurowane, ya se veía increíblemente maltratado, pero la entrada de Okita Souji logró superarlo en términos de miseria. Al igual que Ikki, estaba cubierta de polvo. Su cabello de cerezo, que alguna vez fue el color de cerezo, era un desastre enredado, y si uno miraba de cerca, todavía había sangre en la esquina de su boca. Entró con su espada en la mano, cada paso lento y laborioso. Era como si cada 3 segundos tuviera que convocar la fuerza para dar otro paso. Ella cojeó a través de la arena, su marcha inestable haciendo que los espectadores se preocupen de que pudiera colapsar en cualquier momento. Sus brazos, muslos y ropa llevaban rastros de sangre alarmantes. Y sin embargo, ella vino. Así como Ikki había creído, ella lo haría. Aunque su figura se balanceó, sus pasos en el escenario eran firmes. Era casi absurdo. ¿Cómo podría alguien en un estado tan hormiguero esperar pelear?
Sin embargo, nadie en la audiencia se rió. ¿Qué la llevó hacia adelante? Algo tan hermoso, tan asombroso, tan inquebrantable. Después de haberlo presenciado de primera mano, la única emoción que quedó fue la reverencia. Finalmente, los dos luchadores igualmente agotados se pararon cara a cara en el campo de batalla e intercambiaron sonrisas. ¿Por qué te ves tan terrible, Ikki? Y eres uno para hablar. Ambos, maltratados y débiles, no pudieron evitar reírse de la vista. ¿Se preguntarían cómo terminó el otro así? Tal vez. Pero eso no tuvo nada que ver con la batalla que estaban a punto de pelear. Para ser honesto, estoy un poco decepcionado, dijo Okita, enderezándola mientras miraba a los helicópteros por encima y las enormes pantallas que muestran la arena. El estadio originalmente cerrado ahora proporcionaba una vista clara del cielo. Ikki permaneció en silencio, esperando que continuara. Finalmente llegamos a tener un duelo adecuado, y todas estas cosas innecesarias están en el camino. Y además de eso, ambos estamos en este estado lamentable. Sí, en este estado miserable. Ja. Los dos no parecían oponentes a punto de chocar espadas, un aire de camaradería colgaba entre ellos. Hola, Ikki, ¿cuánta fuerza te queda? Suficiente para un swing, como máximo. Divertido. Lo mismo aquí. Puede que ni siquiera maneje uno. Eso, no es ideal, ¿verdad? Es realmente malo. Estoy luchando solo para sostener esta espada. Para demostrar su punto, Okita agarró su espada con ambas manos, apuntando su propina a Ikki con gran esfuerzo. ¿Sabías, Souji? Mi corazón estaba roto una vez, por mi propio padre. Un rastro de tristeza parpadeó en los ojos de Ikki Kurogane, pero esa tristeza no vaciló su determinación. Alguien me dio la fuerza para estar de nuevo. Debido a ella, puedo estar aquí ahora. Recordó las voces de aliento de aquellos que creían en él en su camino aquí. Ikki convocó su dispositivo, Intetsu, la cuchilla temblando con una emoción sin precedentes. Este partido ha sido contaminado por agendas egoístas e intereses personales gracias a mí. Pero, no puedo suprimir mi emoción, porque mi oponente eres tú, y porque muchas esperanzas descansan sobre mis hombros. Ambos agarraron sus armas con fuerza. Luego, una voz mecánica resonó en la arena. Sigamos adelante, match start. El resplandor del timbre estalló, lo que indica el inicio del partido. En el siguiente instante, las llamas mágicas salieron del cuerpo de Ikki, surgiendo hacia el cielo. Ito Usura. Esta era la única tarjeta Trump de Ikki Kuroganane, la mejor técnica de espada. Al anular completamente sus instintos de supervivencia, desató toda la energía destinada a mantener su cuerpo durante un día entero en solo un minuto. Era una técnica nacida de su comprensión de su propia debilidad, una negativa a contener cualquier cosa. Ito Usura, la habilidad protagonista más icónica, y sin embargo, esta es la primera vez que lo veo en persona. El creciente aura de magia encendió la atmósfera de la arena. Incluso Okita Souji sintió su sangre hirviendo cuando el calor de su determinación se reflejó en sus ojos. Testificarlo de primera mano fue mucho más impresionante que verlo en una pantalla en su vida anterior. Pero, un minuto es demasiado largo. Tanto Okita Souji como Ikki Kuroganan solo les quedaba un golpe en ellos. Después de esa huelga, independientemente de quién ganó o perdió, ambos colapsarían, completamente drenados. Si realmente quisiera ganar, solo necesitaban evadir el ataque de su oponente. Pero ni Ikki ni Souji alguna vez entretuvieron una noción tan cobarde. No habría trucos, ni esquemas, solo un choque directo, un intercambio de fuerza completa de sus respectivas resoluciones. En ese momento, pensaron en una sola cosa. Como sus ojos se encontraron, se entendieron perfectamente la resolución del otro. Ikki Kurogane y Okita Souji, apostando a todo lo que tenemos, para derrotar al caballero de la gloria de pie frente a nosotros. Bajo el sol abrasador, sus cuchillas brillaban cuando ambos asumieron una postura idéntica. Sus cuerpos superiores se inclinaban ligeramente hacia adelante, ambas manos agarrando su espada se empuñan con fuerza. Sus cuchillas se alineaban paralelas a sus hombros, las puntas apuntaban directamente entre sí. Esta era la postura ofensiva de Okita Souji, Ira Seigan. Ikki es el realmente. La postura que Ikki había tomado era demasiado familiar para Okita Souji. Ella recordó su partido con Touka Toudou, donde, frente a todos, había desatado su técnica de espada secreta para derrotar a los invictos, Raveli. ¿Podría ser este tipo? Realmente aprendió mi técnica de espada secreta al verla solo una vez. Un aura invisible de presión ardía como llamas alrededor de Okita Souji. ¿Te atreves a despreciarme? ¿Para usar mi propia técnica contra mí?
Aunque rugió tales pensamientos en su corazón, sus labios se acurrucaron en una sonrisa llena de emoción, alegría y anticipación. Un minuto fue demasiado largo. Ikki también lo sabía. Entonces, lo comprimió más, no un minuto, ni siquiera un segundo, sino un solo golpe. Incluso si su cuerpo se rompió, incluso si su cuchilla se rompió, vertría todo lo que tenía en este ataque. Adoptando exactamente la misma postura que Okita, concentró toda su concentración. A través del entrenamiento de Okita Souji, había dominado completamente el reino de mente está a ojo. Con su extraordinario talento en la espada, había visto a través de su técnica secreta utilizando por completo esta mayor conciencia. Ikki tenía sus propias técnicas y entre ellas, séptima espada secreta, Raikou fue su movimiento más rápido y penetrante. Ahora, tenía la intención de fusionarlo con la habilidad que había aprendido de Okita. Mientras tanto, Okita Souji realmente sintió que incluso levantar su espada era una tarea monumental. Después de todo, ella acababa de luchar contra Edelweiss, la mejor espadachadora del mundo. Aunque no entendió completamente cómo había sucedido, parecía que realmente había ganado. Pero ese ataque final la había drenado por completo. El hecho de que ella había llegado a la arena se sintió como un milagro. Aún así, después de haber llegado tan lejos, no balancear su espada no era una opción. Entonces, Okita había ideado una solución. Me pregunto, ¿el uso de mi jetpack cuenta como trampa? Después de todo, es parte de mi origen espiritual. Su noble fantasma anterior, Abidi Empuje de 3 etapas, nació de sus habilidades de clase sable y su espada. Incluso ahora, como asesino, aún podría usarlo, pero su verdadero fantasma noble en este origen del espíritu de traje de baño fue Jet, Empuje de 3 etapas, una técnica de aceleración triple de velocidad cercana a la luz lograda a través de la propulsión extrema de chorro, la poca fuerza que le quedaba para balancear su espada. El jetpack manejaría la carga. Con eso, Azure Magic surgió, transformándose en energía de propulsión. El sonido de los auges sónicos resonó cuando Okita Souji disparó hacia Ikki como una flecha azul de luz. En su visión, un masivo, carmesí advertencia apareció, seguido de las palabras flujo de ley natural, sobrecarga del sistema, y finalmente, la pantalla estaba llena de kanji para sinceridad. Mientras tanto, el cuerpo de Ikki estaba envuelto en llamas mágicas blancas. Sin dudarlo o duda, dio un solo paso adelante. Después del primer paso, Saun pareció desaparecer de él. La creciente energía mágica comprimida nuevamente en su cuerpo, el dolor de su fuerza desbordante amenazando con destrozarlo por completo. Después del segundo paso, los colores se desvanecieron. Vertó cada onza de su poder en la punta de su cuchilla, su cuerpo maltratado se agrietó bajo la tensión. La sangre teñió su visión roja cuando su cuerpo se acercó a sus límites. Finalmente, dio el tercer paso. Con un cuerpo plagado de grietas y un espíritu al borde del colapso, se adelantó, se encontró con el meteorito blanco de frente. En ese instante, Ikki desató todo. Aunque tardó mucho en describir, desde el comienzo del partido hasta este momento, ni siquiera un minuto, tal vez ni siquiera medio minuto, ha pasado. En el momento siguiente, bajo las miradas sin aliento de todos los presentes, fue como si una supernova explotara ante sus ojos, una luz radiante y cegadora que consume toda la arena como el sol chocando contra la tierra. 0000000.